Me llamo Mateo, y esta cosa sigue grabando, no sé ni por qué. Antes de contar lo que pasó hoy, quiero preguntar algo. Si vieras a la muerte llevarse a alguien justo a tu lado, arrancarle la vida de las manos mientras tú solo puedes mirar, ¿cómo te levantas al día siguiente? ¿Cómo sigues respirando cuando el aire se siente lleno de cenizas? Porque yo no lo sé. Juro por Dios que no tengo la menor idea, y es lo único en lo que puedo pensar ahora mismo, mientras el silencio de este lugar me aplasta los huesos y el olor a sangre sigue pegado en mi ropa. Hoy todo parecía normal, dentro de lo que es la normalidad ahora, claro. Regresábamos de una patrulla de perímetro, nada especial, solo revisar las cercas del lado oeste de la universidad y contar a los muertos que se amontonan contra el alambre. El sol pegaba fuerte y el sudor se nos metía en los ojos. Estábamos cansados, los músculos adoloridos por la tensión constante, pero era una fatiga conocida, una que casi se sentía como seguridad. Habíamos cumplido una tarea más, un día más que le robábamos a este infierno. Era una rutina que nos mantenía cuerdos, o al menos eso creíamos. Al cruzar la puerta principal del edificio de rectoría, que ahora es nuestro cuartel general, lo sentimos. No fue algo que alguien dijo, sino el aire mismo. Estaba denso, pesado, cargado con una electricidad extraña. La gente no hablaba en los pasillos, solo susurraba en grupos pequeños que se disolvían en cuanto nos veían acercarnos. Las miradas eran furtivas, asustadas. Algo se había roto mientras estábamos fuera. La frágil burbuja de orden que el profesor Acebo se esforzaba tanto por mantener se había agrietado, y todos contenían la respiración, esperando a que todo se viniera abajo de un momento a otro. Nos ordenaron ir a la biblioteca. Sin explicaciones, solo la orden seca de uno de los guardias. La biblioteca es la sala de reuniones de los líderes, el lugar donde se toman las decisiones que nos afectan a todos. Ver a Joab y a los demás jefes de equipo caminar con el rostro tan serio, solo confirmó que nuestros peores miedos se estaban materializando. El silencio allí dentro era sepulcral. El profesor Acebo estaba de pie junto a su enorme escritorio de madera y no miraba a nadie. Su vista estaba perdida en los libros viejos que llenaban las estanterías, como si buscara una respuesta en ellos que no existía. Fue entonces cuando lo dijo. Lo encontramos. 3 palabras que cayeron como piedras en un pozo. El infiltrado, el soplón. Llevábamos semanas sintiendo que algo no cuadraba, que nuestros movimientos eran predecibles, que el cartel de los negros siempre parecía estar un paso por delante. Había paranoia, acusaciones veladas, una desconfianza que envenenaba el ambiente poco a poco. Pero escucharlo así, confirmado por la voz calmada y gélida de Acebo, fue como un golpe en el estómago. El enemigo no solo estaba afuera, en las calles podridas. Había estado durmiendo en el cuarto de al lado, comiendo nuestra misma comida. Lo tenían en una de las aulas de química del sótano. Lo habían aislado para interrogarlo. Era uno de los hombres de negro, uno de los que se habían unido al grupo hacía un par de meses, pidiendo refugio. Dijo que su grupo había sido masacrado por los muertos. Era mentira. Todo era mentira. La rabia que sentí en ese momento fue algo visceral, caliente. Nos había puesto en peligro a todos. Cada misión, cada salida a buscar recursos, cada guardia nocturna, él había estado informando de todo. Estábamos desnudos ante ellos y ni siquiera lo sabíamos. Cada detalle de nuestra defensa era conocido. La peor parte fue ver la cara de Joab. Él era el que había insistido en aceptarlos, en darles una oportunidad. Su política siempre había sido la de ayudar a otros supervivientes, la de creer en que la humanidad aún podía prevalecer. Y ahora esa decisión le explotaba en la cara. Acebo, frente a todos, le comunicó su castigo. No fue un grito, no fue una discusión, fue peor. Fue una declaración fría y burocrática. Suspendido de sus funciones de liderazgo, despojado de su autoridad por haber traído al lobo al redil. Vi cómo Joab apretaba la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se rompería los dientes. Su tarea mientras durara la suspensión sería vigilar a los recién llegados. Una humillación. Poner al líder más proactivo y valiente a hacer de niñera de un grupo de desconocidos a los que nadie se atrevía a dar la espalda. Era una forma de decirle que su juicio ya no era de fiar, que su instinto había fallado de la peor manera posible. No protestó, solo asintió una vez con un movimiento corto y brusco. Pero sus ojos ardían. No era solo ira, era una profunda herida. La traición del infiltrado era una cosa, pero la desconfianza de su propia gente era otra muy distinta. Mientras Joab asumía su nuevo y degradante rol, Acebo reunió a los otros líderes en privado. Nosotros, los soldados de a pie, nos quedamos fuera, intentando descifrar las sombras que se movían tras el cristal opaco de la oficina. La reunión fue corta, pero cuando salieron, sus rostros estaban pálidos, más pálidos que cuando anunciaron la captura del soplón. Algo más había pasado.
Una nueva capa de terror se había añadido a la que ya sentíamos. El miedo es contagioso, y en ese momento se extendió por los pasillos como una plaga invisible, helando la sangre de todos. La información nos llegó después filtrada, como todo aquí. Acebo había interceptado una comunicación por radio, una voz que se identificó como Francisco Loera, el presunto líder del cartel. Lo que dijo en esa transmisión nos congeló el alma. No solo estaban al tanto de nosotros, nos estaban cazando. Mencionó a otros grupos, asentamientos más pequeños en los alrededores de la ciudad, y habló de ellos en pasado. Fueron neutralizados, dijo. No masacrados, no eliminados, neutralizados. Una palabra tan clínica, tan deshumanizada, que la hacía 1000 veces más aterradora. Éramos un problema a resolver. Y luego mencionó ese nombre, Ixtlán. La voz de Loera en la radio se volvió más dura, más grave al pronunciarlo. Dio una orden clara a sus hombres. Nadie debía llegar a Ixtlán. Nadie. Repitió la palabra como si fuera una maldición. Un lugar prohibido que debía ser protegido a toda costa. ¿Qué era Ixtlán? ¿Un refugio? ¿Una base militar? ¿El origen de todo esto? Nadie lo sabía, pero de repente, ese nombre se convirtió en el epicentro de todos nuestros miedos y de una extraña y desesperada esperanza. Un misterio envuelto en la amenaza de un exterminio sistemático. Los días que siguieron fueron un infierno de tensión. La suspensión de Joab, la paranoia por si había más infiltrados, y la certeza de que un grupo organizado de hombres armados nos quería muertos. La universidad dejó de sentirse como un refugio y empezó a parecer una trampa mortal. Cada crujido en la noche, cada sombra fuera de lugar, era motivo de alarma. Dejamos de pensar solo en los muertos que se arrastraban por las calles. Ahora teníamos que preocuparnos por los vivos, por hombres que pensaban, que planeaban y que nos veían como una amenaza a eliminar. Joab cumplió su castigo en silencio. Lo veía a diario supervisando el racionamiento de comida para los nuevos, organizando sus turnos de guardia en las zonas más seguras del complejo. Hacía su trabajo con una eficiencia metódica, sin queja alguna, pero se notaba que estaba ausente. Su mente estaba en otro lugar, planeando, analizando la nueva amenaza. Estaba contenido como una bestia enjaulada, esperando el momento exacto para liberarse. Sabíamos que su suspensión no podía durar mucho. Lo necesitábamos. Sin su liderazgo en el campo, nos sentíamos cojos, vulnerables. Finalmente, la llamada llegó. La suspensión había terminado. Las reservas de suministros médicos estaban en un nivel crítico. Necesitábamos antibióticos, analgésicos, cualquier cosa que pudiéramos encontrar. Y el único lugar con una reserva decente era el Hospital General, en pleno centro de la ciudad. Un nido de muertos, una misión suicida. Y por supuesto, Joab era el único lo suficientemente loco y capaz como para liderarla. Sentí una mezcla de alivio y pavor cuando mi nombre fue llamado para formar parte del equipo. El alivio de tenerlo de vuelta al mando, el pavor por el lugar al que íbamos. El equipo era pequeño, para movernos rápido y en silencio. Joab, Maníaco, José, Rafael y yo. Maníaco, como siempre, parecía vibrar de energía nerviosa, sus ojos moviéndose sin parar, analizando cada ángulo. Era el mejor en combate cercano, rápido y letal, pero su mente siempre parecía estar al borde del abismo. José era todo lo contrario, una roca, un hombre tranquilo y corpulento cuya sola presencia transmitía calma. Y luego estaba Rafael. Era el más joven de nosotros, apenas tendría 20 años. Tenía una mirada que todavía no se había endurecido del todo. Un rastro de esperanza que a los demás se nos había borrado hacía mucho. Antes de salir, revisamos el equipo 3 veces. Las armas limpias y aceitadas, la munición contada, las mochilas con lo esencial, agua, algunas raciones y espacio para los medicamentos. Rafael estaba más callado de lo normal. Le vi revisar el cierre de su mochila una y otra vez, un gesto nervioso que no pasó desapercibido. Joab se le acercó y le puso una mano en el hombro. No le dijo nada, solo lo miró a los ojos y asintió. Un gesto que significaba: estaré contigo, no te dejaré solo. Rafael respiró hondo y asintió también, intentando forzar una confianza que no sentía. El viaje en la camioneta blindada fue tenso. Las calles estaban peor de lo que recordábamos, no solo llenas de muertos, sino de barricadas abandonadas, coches quemados y los restos de enfrentamientos pasados. Eran los fantasmas de otros grupos que no lo habían logrado, un recordatorio constante de lo fácil que era fracasar en este nuevo mundo. Conducíamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, con el sonido del motor y el ocasional gemido de un caminante solitario como única banda sonora. La ciudad se sentía muerta de una forma mucho más profunda que antes. Llegar al hospital fue como llegar a las puertas del infierno. La entrada principal estaba colapsada por una montaña de coches y ambulancias, un atasco eterno de gente que intentó huir o buscar ayuda en los primeros días. Los muertos estaban por todas partes.
No una horda compacta, sino grupos dispersos, deambulando por el estacionamiento, chocando contra los vehículos, arrastrándose por el suelo. Un campo de minas andante. Aparcamos a 2 manzanas de distancia, escondiendo la camioneta en un callejón, y nos preparamos para avanzar a pie. El verdadero trabajo estaba a punto de empezar. Nos movimos pegados a las paredes, usando los coches como cobertura. El plan era entrar por el acceso de emergencias, que según los planos debía estar menos congestionado. Cada paso era calculado. Un ruido en falso, una piedra suelta bajo una bota, y tendríamos a decenas de ellos encima en un instante. El sudor me corría por la espalda, frío a pesar del calor. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, un tambor que parecía resonar en el silencio opresivo que nos rodeaba. Podía oír la respiración contenida de mis compañeros, tan tensa como la mía. Llegamos a la entrada de emergencias. Las puertas de cristal estaban destrozadas, y el interior era una penumbra ominosa. El hedor a enfermedad y a muerte vieja nos golpeó como una pared física. Era un olor dulce y nauseabundo que se te pegaba a la garganta. Dentro, el caos era aún mayor. Camillas volcadas, equipos médicos destrozados por el suelo y manchas oscuras que cubrían las paredes y el suelo. Un eco de los gritos y el pánico que debieron reinar en este lugar cuando todo se vino abajo. Era un mausoleo a la desesperación. Vimos la primera escena horrible justo al entrar. En una pequeña sala de espera había una familia, o lo que quedaba de ella. Un hombre, una mujer y una niña pequeña, sentados en las sillas, como si estuvieran esperando a ser atendidos. Pero sus cuerpos estaban destrozados, cubiertos de sangre seca, y sus ojos vidriosos miraban a la nada. No se habían convertido, simplemente habían muerto allí, juntos, quizás por las heridas, quizás se quitaron la vida para no convertirse, no lo sé. Pero esa imagen de quietud y desolación fue casi peor que ver a los muertos caminando. Tuvimos que apartar la vista y seguir adelante. La farmacia, nuestro objetivo, estaba en el 2.º piso. Eso significaba subir por las escaleras, un punto ciego peligroso en cada rellano. Maníaco iba en cabeza, con su machete en mano, moviéndose con una agilidad felina que desmentía su corpulencia. Cada puerta cerrada era una amenaza potencial, cada esquina un posible punto de emboscada. Avanzábamos despacio, con las armas en alto, barriendo cada centímetro del pasillo con la mirada. El silencio era nuestro aliado y nuestro peor enemigo, porque cualquier sonido lo rompía de forma estrepitosa. Al llegar al pie de las escaleras, oímos algo, un sonido rítmico, húmedo, un arrastrar de pies constante que venía de los pisos superiores. No era uno solo, eran muchos. Joab nos hizo una seña para que nos detuviéramos pegándonos a la pared. Escuchamos con atención. El sonido se hacía más fuerte, más cercano. No estaban bajando, parecían moverse en el pasillo del 2.º piso. Decenas de ellos, quizás 50, quizás más. El suelo parecía vibrar ligeramente con el peso de tantos cuerpos arrastrándose al unísono. La horda estaba justo donde teníamos que ir. El plan original se fue a la basura. No podíamos enfrentarnos a tantos. Ni siquiera podíamos intentar pasar sin ser detectados. Estábamos atrapados en el 1.er piso. Joab nos guió rápidamente por un pasillo lateral, buscando una ruta alternativa, una forma de evitar la marabunta que se movía sobre nuestras cabezas. El problema era que cada pasillo parecía llevarnos a más áreas abiertas, a más peligro. La estructura del hospital era un laberinto diseñado para confundir a los desesperados, y nosotros éramos precisamente eso. La presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Fue entonces cuando los oímos bajar. El arrastrar de pies cambió de dirección, ahora descendiendo por las escaleras del ala oeste. Un ruido, una puerta que cerramos con demasiada fuerza, algo los había alertado de nuestra presencia. El sonido se convirtió en un torrente de gemidos guturales y pasos descoordinados. Ya no deambulaban, ahora se movían con un propósito. Venían hacia nosotros. El miedo se transformó en pánico puro. Teníamos que encontrar un lugar donde atrincherarnos, y rápido. La horda estaba a punto de inundar el 1.er piso. «¡Por aquí!», gritó Joab, señalando una puerta con una placa que decía «Sala de Radiología». Corrimos hacia ella sin pensarlo 2 veces. La puerta era pesada, de plomo, diseñada para contener la radiación. Era nuestra mejor oportunidad. Entramos en tropel, empujándonos unos a otros en la oscuridad. José y yo nos lanzamos contra la puerta para cerrarla justo cuando las primeras figuras descompuestas aparecían al final del pasillo. El metal pesado se cerró con un clac resonante, y nos apoyamos en ella con todo nuestro peso, escuchando los primeros golpes sordos desde el otro lado. Estábamos a salvo por el momento. La sala era pequeña y estaba en completa oscuridad, a excepción de la tenue luz de emergencia que parpadeaba sobre la consola de control. El aire era viciado, olía a polvo y a circuitos quemados. Los golpes en la puerta se multiplicaron, convirtiéndose en un estruendo constante. Decenas de cuerpos se lanzaban contra ella.
una y otra vez. El metal aguantaba, pero el sonido era enloquecedor. Un recordatorio constante de la marea de muerte que nos esperaba al otro lado. Nos tomó un minuto recuperar el aliento, con los corazones martilleando en nuestros pechos. Fue en ese momento de falsa seguridad, mientras nuestros oídos se acostumbraban al estruendo de fuera, cuando nos dimos cuenta del otro sonido. Un sonido que estaba dentro de la sala con nosotros. Un gorgoteo bajo, húmedo. Un quejido casi imperceptible que provenía de la esquina más oscura de la habitación, detrás de una de las grandes máquinas de rayos X. Nos quedamos helados. El sudor se me congeló en la piel. Habíamos corrido para escapar de la horda, solo para encerrarnos en una trampa con uno de ellos. No lo habíamos visto al entrar en la oscuridad. Antes de que nadie pudiera reaccionar, la figura se lanzó desde la sombra. No hubo tiempo para apuntar, ni para pensar. Era una enfermera, o lo que quedaba de ella. La mitad de su rostro había sido arrancado, y se movía con una velocidad espasmódica y antinatural impulsada por el hambre. No se lanzó hacia el grupo. Se abalanzó sobre el objetivo más cercano, el que estaba más cerca de su escondite. Se abalanzó sobre Rafael. Fue tan rápido que mi cerebro apenas pudo procesarlo. Un borrón de movimiento y un grito ahogado. El grito de Rafael fue corto, interrumpido por el sonido húmedo de la carne desgarrándose. La criatura le había clavado los dientes en el cuello, justo sobre la clavícula, y tiró con una fuerza salvaje. La sangre brotó a borbotones, oscura en la penumbra de la sala. Rafael cayó de rodillas, con los ojos abiertos por la sorpresa y un dolor insoportable. Intentó llevarse las manos a la herida, pero sus movimientos eran débiles, torpes. El zombi se aferró a él mordiendo y arrancando trozos de carne con una ferocidad animal, ignorando por completo al resto de nosotros. Maníaco fue el primero en reaccionar. Soltó un grito de pura rabia y se lanzó hacia la criatura, hundiendo su machete en el cráneo de la enfermera con un crujido asqueroso. El cuerpo del zombi se desplomó, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Rafael yacía en el suelo en un charco de su propia sangre que se extendía rápidamente por el suelo de baldosas. Se estaba ahogando. Intentaba respirar, pero de su garganta solo salían burbujas de sangre y un gemido agónico. Nos quedamos paralizados, mirando la escena con un horror absoluto. José se arrodilló a su lado intentando presionar la herida, pero era inútil. Era demasiado profunda. La arteria principal estaba destrozada. «Lo siento, chico, lo siento», repetía José una y otra vez con la voz quebrada. Los ojos de Rafael nos miraban suplicantes, aterrorizados mientras la vida se le escapaba a borbotones. Vi el último rastro de esperanza de su mirada apagarse, reemplazado por un vacío vidrioso. Su cuerpo dio una última sacudida y luego se quedó quieto. El silencio que siguió en la sala fue más ensordecedor que los golpes en la puerta. Fue la primera vez que perdíamos a uno de los nuestros en combate. Habíamos visto morir a mucha gente, extraños, gente de otros grupos, pero nunca a uno de los nuestros, a alguien que había luchado a nuestro lado, que había compartido nuestra comida y nuestras guardias. La muerte de Rafael no fue un evento lejano, fue una violación. Ocurrió a menos de 2 metros de nosotros y no pudimos hacer nada para evitarlo. El olor a sangre fresca llenó la pequeña habitación, un aroma metálico y denso que nunca olvidaré mientras viva. Maníaco estaba temblando, no de miedo sino de una furia incontrolable. Miraba el cuerpo de Rafael y luego el del zombi, y su rostro estaba contraído en una máscara de dolor y odio. Golpeó la pared de metal con el puño, una y otra vez, hasta que sus nudillos sangraron. No decía nada, solo emitía un sonido gutural, un lamento animal. Había visto a Maníaco matar a decenas de muertos sin pestañear, con una frialdad aterradora. Pero esto lo había roto. La pérdida de un compañero, de un chico al que debía proteger, lo había destrozado por dentro. Joab, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se acercó al cuerpo de Rafael. Con una delicadeza que no esperaba de él, le cerró los ojos. Luego sacó su cuchillo. Sabíamos lo que tenía que hacer. No podíamos llevarnos el cuerpo y no podíamos dejar que se convirtiera. Con un movimiento rápido y preciso, hundió la hoja del cuchillo en la sien de Rafael, atravesando el cráneo. Un acto de misericordia brutal, una necesidad horrible de este mundo que nos obligaba a profanar los cuerpos de nuestros amigos para asegurar nuestra propia supervivencia. La misión ya no importaba. Los medicamentos, el hospital, la horda de fuera, todo se desvaneció en el fondo. El único objetivo ahora era salir de allí. Pero la realidad nos golpeó de nuevo. La puerta seguía siendo golpeada por docenas de muertos. Estábamos atrapados en la misma habitación que ahora servía de tumba para nuestro amigo. El aire se sentía irrespirable, contaminado por la muerte y el fracaso. Nos sentamos en el suelo, de espaldas a la puerta, escuchando la sinfonía de los monstruos, cada uno perdido en su propio infierno personal. Pasaron horas, no sé cuántas.
El tiempo perdió todo su sentido. Los golpes en la puerta se hicieron menos frecuentes, más esporádicos. La horda se estaba dispersando, perdiendo el interés. Pero nosotros no nos movimos. Nadie habló. El silencio entre nosotros era un abismo lleno de culpa y de dolor. Cada uno revivía la escena una y otra vez en su mente. El movimiento desde la sombra, el grito, la sangre. ¿Podríamos haber hecho algo diferente? Si yo hubiera estado más cerca, si hubiéramos revisado la sala al entrar. Las preguntas eran un veneno que nos consumía lentamente. Finalmente fue Joab quien se levantó. Su rostro era una máscara de granito impasible, pero sus ojos reflejaban un agotamiento profundo. Los medicamentos, dijo con la voz ronca. No murió para nada. Vamos a coger esos medicamentos. Sus palabras nos sacaron del estupor. Tenía razón. Huir con las manos vacías sería deshonrar su sacrificio. Era lo único que podíamos hacer para darle un mínimo de sentido a su muerte. Con un esfuerzo monumental, nos pusimos de pie, con los músculos rígidos y el alma hecha pedazos. Decidimos buscar otra salida. La horda principal se había ido, pero el pasillo no estaría despejado. Joab encontró una pequeña ventana de ventilación cerca del techo. Era estrecha, pero quizás lo suficiente para que uno de nosotros pasara y viera si había una ruta segura. Maníaco, el más ágil, se subió a una de las máquinas y logró quitar la rejilla. Se asomó durante un largo rato, estudiando los pasillos desde arriba. Cuando bajó, su expresión era sombría. Hay algunos rezagados, pero podemos pasar si vamos por el ala de maternidad. Nos llevará a la escalera de incendios del lado este. El plan era arriesgado, pero era el único que teníamos. Dejamos el cuerpo de Rafael en la sala de radiología. No había nada más que pudiéramos hacer por él. Cerrar esa puerta fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Era como cerrar la tapa de un ataúd, abandonando a un hermano. Salimos al pasillo como fantasmas, moviéndonos con un sigilo desesperado. Cada sombra nos hacía saltar, cada sonido nos helaba la sangre. El hospital ya no era solo un lugar peligroso, ahora era un lugar sagrado y maldito, el lugar donde habíamos perdido una parte de nosotros. Conseguimos llegar a la farmacia. La puerta estaba cerrada con llave, pero la derribamos con una barra de metal que encontramos. Dentro, las estanterías estaban llenas. Era un tesoro. Agarramos todo lo que pudimos, antibióticos, morfina, vendajes, suturas. Llenamos nuestras mochilas hasta que no cupo nada más, moviéndonos con una eficiencia mecánica, sin hablar, sin mirarnos. Éramos autómatas cumpliendo una tarea. La alegría del hallazgo estaba completamente ausente, reemplazada por el peso amargo de la pérdida que cargábamos sobre nuestros hombros junto con los medicamentos. El regreso a la universidad fue un borrón. No recuerdo mucho del viaje, solo el silencio sepulcral en la camioneta. Cuando llegamos, los demás vieron nuestras caras y supieron que algo había ido terriblemente mal. Vieron las 3 figuras que bajaban del vehículo en lugar de las 4 que se habían ido. No hizo falta decir nada. La noticia se extendió por el complejo como un reguero de pólvora. La primera pérdida, la primera pieza de nuestra pequeña y frágil familia que había sido arrancada para siempre. La realidad de nuestra situación nos golpeó a todos con la fuerza de un mazo. Esa noche celebramos una ceremonia en su memoria. Encendimos una pequeña hoguera en el patio central. Todos los miembros de la comunidad estaban allí, en silencio, mirando las llamas danzar. Joab dijo unas palabras. Habló de la valentía de Rafael, de su juventud, de la injusticia de su muerte. Pero sus palabras sonaban huecas, insuficientes para llenar el vacío que había dejado. Al final, todos nos quedamos allí, mirando el fuego, confrontando la dura verdad. Esto era solo el principio. Las pérdidas serían inevitables. Y las misiones a partir de ahora serían cada vez más peligrosas. El mundo nos había mostrado sus dientes una vez más. Después del fuego, vino el silencio. Un silencio denso, pegajoso, que se instaló en cada rincón de la universidad. Es curioso, siempre pensamos que el ruido era el enemigo, los gemidos de los muertos, los gritos, los disparos. Pero este silencio es peor. Es un silencio lleno de cosas no dichas, de acusaciones mudas, de un dolor tan grande que no tiene sonido. La gente camina por los pasillos de puntillas, como si tuvieran miedo de despertar a un fantasma. El fantasma de Rafael, o quizás el fantasma de nuestra propia ingenuidad. Creíamos que éramos fuertes, que éramos diferentes. Ahora sabemos que solo somos carne y hueso, igual que todos los demás. No he podido dormir. Cada vez que cierro los ojos lo veo. Veo la oscuridad de la sala de radiología. Veo la figura de la enfermera lanzándose desde la esquina. Oigo el grito ahogado de Rafael, ese sonido húmedo y terrible de la vida siendo arrancada. Me despierto empapado en sudor, con el corazón queriendo salirse del pecho. El médico me dio unas pastillas, pero no me atrevo a tomarlas. Tengo miedo de que si duermo profundamente, la imagen se vuelva aún más real, que me quede atrapado en esa pesadilla para siempre.
Así que me quedo despierto mirando el techo, escuchando el silencio y esperando a que salga el sol. Los demás tampoco están bien. Vi a José sentado solo en el comedor con un plato de comida intacto frente a él. Simplemente miraba la pared con la vista perdida. Él fue el que intentó salvarlo, el que tuvo la sangre de Rafael en sus manos. Lleva esa carga de una manera silenciosa, pero se nota en la forma en que sus hombros están caídos, en la manera en que ha dejado de sonreír. Era la roca del grupo, el que siempre tenía una palabra de aliento. Ahora, esa roca se ha llenado de grietas, y me temo que un golpe más podría hacerla añicos por completo. Maníaco es el que más me preocupa. Se ha encerrado en sí mismo. Ya no afila su machete en las áreas comunes. Ya no hace bromas macabras para aligerar la tensión. Pasa la mayor parte del tiempo en su habitación o en el gimnasio, golpeando un saco de boxeo hasta que sus nudillos sangran. Su rabia se ha vuelto fría, contenida. Lo he visto mirar a los recién llegados, a la gente que Joab trajo, con una mirada de puro desprecio. Los culpa. Culpa a Joab. Culpa a todo el mundo. Es una bomba de tiempo y todos caminamos a su alrededor con un cuidado infinito, esperando la inevitable explosión. Joab ha vuelto a su trabajo, pero es diferente. Se ha vuelto más duro, más implacable. Ya no hay rastro de esa creencia en la humanidad que lo caracterizaba. Ahora todo es estrategia, cálculo, supervivencia a cualquier coste. Pasa horas encerrado con Acebo, estudiando mapas, planificando defensas, organizando misiones de reconocimiento. Está canalizando su dolor y su culpa en el trabajo, convirtiéndolo en un motor frío y eficiente. Pero por la noche, a veces lo veo en las almenas, mirando hacia la ciudad oscura, y en su silueta se adivina el peso del mundo, el peso de una muerte que siente como suya. La gente nos mira de forma diferente ahora, a los que estuvimos en esa misión. Nos miran con una mezcla de lástima y de miedo. Lástima por lo que perdimos, y miedo porque somos un recordatorio viviente de lo que les puede pasar a ellos. Somos la prueba de que las murallas no son infalibles, de que la experiencia no te hace inmortal. Cuando camino por un pasillo, las conversaciones se detienen, las miradas se clavan en mi espalda. Soy un presagio andante, un fantasma que sobrevivió, y mi presencia les recuerda a todos que la muerte está a solo una puerta cerrada de distancia, escondida en la oscuridad. Los medicamentos que trajimos están salvando vidas. Una mujer del grupo de los recién llegados tenía una infección grave en una pierna. Sin los antibióticos la habría perdido. O algo peor. Sé que debería sentirme bien por eso. Sé que el sacrificio de Rafael tuvo un propósito. Pero no puedo. Cada vez que veo a alguien tomando una de esas pastillas, cada vez que veo un vendaje limpio sacado de las cajas que llenamos, solo puedo pensar en el precio que pagamos. Pienso en la sangre en el suelo de baldosas y en el sonido de la carne desgarrándose. Ninguna vida salvada parece borrar ese sonido de mi cabeza. He vuelto a la sala de radiología en mis sueños, pero en mis sueños la puerta no está cerrada, está abierta y la horda entra. No me atacan a mí, se quedan de pie, en un círculo, mirando el cuerpo de Rafael en el suelo. Y luego, todos giran la cabeza y me miran a mí. Sus ojos vacíos y acusadores me preguntan por qué no hice nada, por qué lo dejé morir. Me despierto gritando, pero el grito se queda atascado en mi garganta. Es el grito que no pude soltar en esa sala. Es la culpa que me está devorando vivo, pieza por pieza. Hoy ha habido una reunión. Acebo nos ha convocado a todos en el auditorio. La atmósfera era pesada, cargada de la tensión de los últimos días. Acebo subió al escenario con su calma habitual, que ahora me parece más una fachada que una realidad. Esperó a que el silencio fuera absoluto. No habló de Rafael, no habló de nuestro dolor. Habló del enemigo, habló de Francisco Loera. Habló del peligro que seguía ahí fuera creciendo, organizándose mientras nosotros nos lamíamos las heridas. Sus palabras eran como piedras, frías y duras, destinadas a sacudirnos de nuestra parálisis. Dijo que el duelo es un lujo que no podemos permitirnos, que cada día que pasamos mirando hacia adentro es un día que Loera gana para planear nuestro fin. Proyectó un mapa en la pared mostrando nuestra posición y las zonas rojas que nos rodeaban. Habló de la transmisión de radio interceptada, de la casa activa de supervivientes. Nos recordó que no somos los únicos, que otros grupos ya han caído. Su mensaje era claro: o volvemos a la lucha, o seremos los siguientes en la lista. Era una lógica brutal, pero innegable. La supervivencia no espera a que sanen las heridas. La gente reaccionó de formas distintas. Algunos asintieron con una nueva determinación en sus rostros. Otros parecían aún más asustados, abrumados por la idea de tener que enfrentarse a algo más que los muertos. Vi a Maníaco apretar los puños con la mandíbula tensa. Su dolor no buscaba consuelo. Buscaba venganza. Joab, de pie junto a Acebo, no mostraba ninguna emoción, pero su mirada estaba fija en el mapa, analizando, calculando. Estaba listo.
Estaba más que listo. Estaba esperando la orden para devolver el golpe, para hacer que pagaran por lo que nos habían quitado. El plan de Acebo es empezar a ser proactivos, dejar de reaccionar y empezar a actuar. Quiere enviar pequeñas partidas de reconocimiento, no para buscar suministros, sino para buscar información. Quiere saber dónde está Loera, cuántos hombres tiene, cómo se mueven. Quiere entender qué es Ixtlán y por qué es tan importante para ellos. Quiere convertir su secretismo en nuestra arma. Es un juego peligroso. Nos estamos adentrando en un territorio desconocido, no solo contra los muertos, sino contra un enemigo humano que es inteligente y despiadado. La primera misión de reconocimiento saldrá en 2 días. Un equipo de 3 personas. El objetivo: acercarse a la zona desde donde se emitió la transmisión de radio, una antigua torre de comunicaciones al sur de la ciudad. No deben establecer contacto, solo observar, escuchar y regresar. Una misión de sigilo puro, un trabajo para fantasmas. Cuando Acebo preguntó por voluntarios, un silencio tenso llenó el auditorio. Nadie quería ser el primero en volver a salir, en tentar a la suerte de nuevo después de lo que había pasado. La sombra de Rafael era demasiado larga. Entonces Joab dio un paso al frente. «Yo iré», dijo, con una voz que no admitía discusión. No fue una oferta, fue una declaración. Él iba a liderar la misión. Acebo asintió como si lo hubiera esperado, pero dijo que Joab no podía ir solo y que no podía llevar a su equipo habitual. Necesitaba gente que pasara desapercibida, gente rápida y silenciosa. Su mirada recorrió la sala, evaluando a cada uno de nosotros. Cada segundo que pasaba, la tensión crecía, mientras todos rezábamos en silencio para que no nos eligiera. Su mirada se detuvo en mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No, por favor, no. Todavía puedo oler la sangre. Todavía oigo los golpes en la puerta. No estoy listo». Mi mente gritaba, pero mi cuerpo estaba paralizado. «Mateo», dijo Acebo, «tu experiencia en la ciudad es valiosa y sabes mantener la calma bajo presión». Quise reír. «¿Calma? Si supiera de mis noches, de mis pesadillas, de cómo mis manos tiemblan cuando pienso en lo que pasó». Pero delante de todos, solo pude asentir. Negarse no era una opción. Sería visto como cobardía. Y aquí, la cobardía es una sentencia de muerte social. El tercer miembro del equipo fue una sorpresa. Eligió a una de las recién llegadas, una mujer llamada Elena. Era callada, reservada, y casi nadie sabía nada de ella. Pero Acebo explicó su elección. Dijo que ella había sobrevivido sola en la ciudad durante meses antes de encontrarnos. Conocía las calles, sabía cómo moverse sin ser vista, cómo desaparecer a plena luz del día. Era una superviviente nata, una sombra. Joab la miró con escepticismo, su desconfianza hacia los forasteros todavía a flor de piel después de lo del infiltrado, pero no cuestionó la decisión de Acebo. Así que el equipo está formado. Joab, el líder herido que busca redención. Elena, la extraña silenciosa con habilidades desconocidas. Y yo, el superviviente atormentado que preferiría estar en cualquier otro lugar. Pasaremos el próximo día preparándonos, estudiando los mapas, planificando cada paso. Pero, ¿cómo te preparas para algo así? No es una lucha contra monstruos sin mente. Es un juego de ajedrez contra un enemigo que piensa, y nosotros ni siquiera conocemos las reglas. Vamos a ciegas hacia la boca del lobo. He intentado hablar con Joab a solas. Quería saber qué pensaba, si creía que esto era una buena idea. Lo encontré en la armería, limpiando un rifle de francotirador con una concentración absoluta. No me miró cuando le hablé, solo siguió moviendo el paño por el cañón del arma. «Es necesario», fue todo lo que dijo. «Lo que le pasó a Rafael no volverá a pasar. A partir de ahora nosotros golpeamos primero. Nosotros somos los que cazamos». Su voz era tan fría como el acero del rifle. El Joab que creía en la humanidad había muerto en esa sala de hospital junto a Rafael. Maníaco se me acercó después de la reunión. Su mirada era intensa, casi febril. «Ten cuidado ahí fuera», me dijo con la voz baja. «No te fíes de la chica nueva. Y no dejes que Joab nos meta en otra trampa por su estúpida necesidad de jugar al héroe». Había veneno en sus palabras. La brecha entre ellos, que antes eran como hermanos, ahora es un cañón insalvable. La muerte de Rafael no solo nos ha quitado a un amigo, ha fracturado las bases de nuestro grupo, ha plantado semillas de desconfianza que amenazan con destrozarnos desde dentro. He estado estudiando los mapas de la torre de comunicaciones. Está en una zona industrial, llena de almacenes y fábricas abandonadas. Un lugar perfecto para una emboscada. Hay 1000 sitios donde esconderse, 1000 ángulos muertos desde los que te pueden disparar sin que los veas venir. Cada línea en ese mapa parece un grito de advertencia. Siento el mismo nudo de hielo en el estómago que sentí antes de entrar al hospital. Es el presentimiento de que estamos caminando hacia algo terrible, algo para lo que no estamos preparados en absoluto. He visto a Elena.
Estaba en el campo de tiro improvisado que montamos en el sótano. Estaba practicando con una pistola. No disparaba rápido. Hacía una pausa larga entre cada disparo controlando su respiración. Cada bala daba en el centro de la diana. Se mueve con una economía de gestos, con una eficiencia silenciosa que resulta inquietante. No parece tener miedo, o quizás simplemente sabe ocultarlo mucho mejor que yo. Intento leer su expresión, pero su rostro es un lienzo en blanco. Es un enigma, y voy a tener que poner mi vida en sus manos. He recogido mi equipo para la misión, mi fusil, mi cuchillo, mi mochila. Cada objeto se siente increíblemente pesado, como si estuviera cargado con el peso de la misión anterior. Mientras revisaba mi cargador, mis manos empezaron a temblar de nuevo. Tuve que apoyarme en la pared, respirando hondo, intentando controlar el pánico que subía por mi garganta. ¿Cómo voy a ser útil ahí fuera si me desmorono al simple recuerdo? Acebo dijo que sé mantener la calma. ¡Qué broma tan cruel! Soy un cascarón vacío y estoy a punto de volver al lugar que me rompió. Esta noche la universidad se siente diferente. La decisión de Acebo ha inyectado un nuevo propósito, pero también un nuevo tipo de miedo. Ya no es el miedo pasivo a ser atacado. Es el miedo activo de ir a buscar el peligro, de provocar a la bestia. Algunos lo llaman esperanza, la esperanza de tomar el control. Yo lo llamo una locura. Estamos heridos, estamos divididos y vamos a atacar a un enemigo que no comprendemos. Es como si un ciervo herido decidiera ir a cazar a la manada de lobos que lo acecha. Me pregunto qué pensaría Rafael de todo esto. Probablemente diría que es lo correcto, que no podemos vivir escondidos para siempre. Siempre fue el más optimista, el que creía que podíamos reconstruir algo, que merecíamos algo mejor. Quizás por eso murió, porque su esperanza lo hizo vulnerable. Tal vez para sobrevivir en este mundo tienes que matar esa parte de ti mismo primero. Tienes que volverte frío, calculador como Joab. Tienes que convertirte en una sombra, como Helena. Tienes que dejar de ser quien eras. He estado pensando en la pregunta que hice al principio de esta grabación. ¿Cómo te levantas al día siguiente? Creo que he encontrado la respuesta. No te levantas. No realmente. Una parte de ti muere con ellos, y lo que se pone de pie es algo diferente, algo más vacío y más duro. Sigues caminando, sigues respirando, sigues luchando, pero no porque quieras, sino porque no sabes hacer otra cosa. La supervivencia se convierte en un hábito, en un instinto ciego que te empuja hacia adelante, incluso cuando tu mente y tu alma te gritan que te detengas. Mañana al amanecer saldremos. Nos deslizaremos fuera de los muros de la universidad y nos adentraremos en la ciudad silenciosa. 3 pequeñas figuras en un mundo de monstruos, tanto humanos como de los otros. No sé si volveremos, no sé qué encontraremos ahí fuera. Solo sé que el silencio de esta habitación es ensordecedor y que tengo que seguir grabando esto, porque si no lo hago, si no le hablo a esta lente, creo que el grito que llevo dentro finalmente me hará pedazos. Es lo único que me mantiene anclado a la cordura. Estoy mirando mi reflejo en la pantalla oscura de la cámara. El corte en mi frente está cicatrizando. Mis ojos parecen los de un extraño, hundidos en sus cuencas, llenos de algo que no reconozco. Antes de todo esto me preocupaba por cosas estúpidas: el trabajo, el dinero, el futuro. Ahora solo hay una preocupación: llegar al próximo amanecer, y luego al siguiente. Es una existencia reducida a su forma más básica y brutal. Hemos retrocedido 1000 años en solo unos meses. Somos hombres de las cavernas con fusiles y recuerdos de un mundo que ya no existe. La relación con Joab se ha vuelto extraña. Antes era mi líder, mi amigo, casi un hermano mayor. Ahora hay una distancia entre nosotros. La compartimos, la culpa por lo de Rafael. Pero en lugar de unirnos, nos ha separado. Nos miramos y vemos el fracaso del otro. Vemos el rostro de Rafael en los ojos del otro. No sé si podremos recuperar lo que teníamos. En este mundo las cosas no se arreglan, solo se rompen en pedazos cada vez más pequeños. Y nosotros estamos muy, muy rotos. Me pregunto por Helena. ¿Qué historia se esconde detrás de su silencio? ¿A quién perdió? ¿Cómo logró sobrevivir sola durante tanto tiempo? Sobrevivir en grupo es difícil, pero sobrevivir solo, eso requiere un tipo de fortaleza o de crueldad que no puedo ni imaginar. Estar solo significa que cada decisión, cada bala, cada lata de comida depende únicamente de ti. No hay nadie que te cubra las espaldas. Quizás por eso está tan tranquila. Ya ha visto lo peor que el mundo puede ofrecer, y lo ha visto estando completamente sola. A su lado nosotros parecemos niños asustados. El plan para mañana es simple en teoría. Usaremos las alcantarillas para evitar las calles principales. Saldremos a la superficie a unas pocas manzanas de la torre de comunicaciones y estableceremos un punto de observación en uno de los edificios altos cercanos. Pasaremos allí 24 horas, registrando cualquier movimiento, cualquier señal de radio, cualquier cosa fuera de lo normal. Luego volveremos por el mismo camino. Simple, pero todos los planes son simples hasta que reciben el primer golpe.
Nuestro plan en el hospital también era simple. Tengo el cuchillo de Rafael. Lo recogí de la sala de radiología antes de irnos. No sé por qué lo hice. Quizás sentí que no podía dejarlo allí. Lo he limpiado y lo llevo en mi bota. No se lo he dicho a nadie. Es pesado. No por su peso físico, sino por lo que representa. Es un recordatorio constante. Una ancla que me arrastra hacia el fondo de ese recuerdo horrible cada vez que siento su presencia contra mi piel. A veces pienso en deshacerme de él, pero no puedo. Es lo último que me queda de mi amigo. Siento que estoy en una encrucijada. Una parte de mí quiere rendirse, dejar de luchar, encontrar un lugar tranquilo y esperar el fin. Pero otra parte, una parte más pequeña y obstinada, se niega. Es la parte que se levanta por la mañana, la que revisa su arma, la que asiente cuando le dan una orden. Es la parte que va a salir por esa puerta mañana. No es esperanza, no es valentía, es solo inercia. El simple impulso de un cuerpo que se niega a dejar de moverse, incluso cuando su mente ya se ha rendido. ¿Qué es Ixtlán? La palabra resuena en mi cabeza. Es la única pieza del rompecabezas que no encaja. Loera no quiere que nadie llegue allí. ¿Por qué? ¿Qué está protegiendo? ¿Es un paraíso en medio del infierno, un lugar donde la plaga no llegó? ¿O es algo mucho peor? El lugar donde todo empezó. El misterio es casi tan aterrador como la amenaza de Loera. A veces el miedo a lo desconocido es el más potente de todos, porque llena los huecos con tus peores pesadillas. Antes de apagar esto, quiero decir algo. Si alguien encuentra esta grabación algún día, si la civilización vuelve de alguna forma, quiero que se sepa que lo intentamos, que no nos convertimos en monstruos, que luchamos por algo más que por nuestra propia supervivencia. Luchamos por la memoria de los que perdimos. Luchamos por Rafael. Y aunque fracasemos, aunque nuestros nombres se pierdan en el polvo, quiero que se sepa que hasta el final seguimos siendo humanos, o al menos lo intentamos con todas nuestras fuerzas. La luz de la batería de la cámara está parpadeando, se está agotando, como todos nosotros. Es hora de descansar un poco. Mañana será un día largo. Cierro los ojos y todo lo que veo es la oscuridad, la misma oscuridad de esa sala. Pero mañana caminaré hacia la oscuridad de nuevo, voluntariamente. Quizás la única forma de escapar de ella es atravesarla, o quizás solo te consume más rápido. No lo sé, ya nada tiene sentido. Solo queda el siguiente paso. Salimos antes del amanecer. La universidad estaba envuelta en esa neblina gris que precede al alba, un mundo de sombras y silencio. No hubo despedidas, solo asentimientos de cabeza por parte de los guardias en el muro. Nadie quiere tentar al destino con palabras. Vimos cómo la puerta se cerraba detrás de nosotros, el sonido metálico de los cerrojos pareciendo un punto final. Por primera vez en mucho tiempo estábamos fuera, voluntariamente, y la supuesta seguridad de nuestros muros nunca se había sentido tan frágil ni tan lejana. Cada paso en la calle silenciosa era como caminar sobre una fina capa de hielo, esperando a que se rompiera. Nuestro primer destino fue la entrada a la red de alcantarillado, a 3 manzanas de distancia. Elena nos guiaba. Se movía de una forma que nunca había visto. No caminaba, se deslizaba. Sus pies parecían no tocar el suelo. Sus ojos escaneaban cada ventana, cada tejado, cada sombra. Joab y yo la seguíamos, imitando sus movimientos, sintiéndonos torpes y ruidosos en comparación. El aire de la mañana era frío y olía a polvo y a descomposición lejana. La ciudad a esta hora parecía un cementerio gigantesco y tranquilo, pero sabíamos que los sepultureros no estaban durmiendo. La tapa de la alcantarilla era pesada. Joab y yo tuvimos que usar una palanca para moverla, y el sonido del metal raspando contra el hormigón nos pareció un grito en la quietud. Nos congelamos por un instante, escuchando, esperando la inevitable respuesta de gemidos. Pero no llegó nada. El silencio persistió. Elena ya había descendido por la escalera oxidada antes de que hubiéramos asegurado la abertura. No mostró ni un atisbo de duda. Bajamos tras ella a un mundo de oscuridad y hedor. La peste nos golpeó de inmediato. Una mezcla abrumadora de aguas residuales, productos químicos y algo más, algo dulzón y orgánico que no quise identificar. Allá abajo la oscuridad era casi total, rota solo por los débiles haces de nuestras linternas. Los túneles eran estrechos y el agua nos llegaba hasta los tobillos, un líquido espeso y frío que se filtraba en nuestras botas. El sonido de nuestras propias pisadas chapoteando en el agua resonaba de forma antinatural, amplificado por la acústica del túnel. Cada goteo de agua de una tubería rota sonaba como un disparo. Era un lugar claustrofóbico, un laberinto bajo el mundo de los muertos. Sentía las paredes cerrándose sobre mí, el peso de la ciudad entera sobre nuestras cabezas. Tuve que concentrarme en mi respiración para no perder el control. Elena parecía estar en su elemento. Llevaba un mapa laminado, pero apenas lo miraba. Se orientaba por las marcas en las paredes, por el flujo del agua,
por detalles que para mí eran invisibles. Se comunicaba con gestos manuales, rápidos y precisos. Un puño cerrado significaba detenerse. 2 dedos apuntando hacia adelante significaban avanzar. Su rostro, apenas visible a la luz de la linterna, estaba sereno, concentrado. No parecía sentir el miedo ni la repulsión que me atenazaban. Era como si hubiera nacido en las sombras, como si este mundo subterráneo y podrido fuera su hogar natural. Joab estaba tenso. Su nuevo y frío enfoque de liderazgo parecía menos seguro aquí abajo. La estrategia y la planificación a gran escala no servían de nada en estos túneles retorcidos. Aquí, todo se reducía al instinto, a la capacidad de reaccionar en una fracción de segundo. Estaba fuera de su zona de confort y se notaba. Su mano nunca se alejaba de la pistola que llevaba en el muslo y su cabeza giraba constantemente, intentando perforar la oscuridad con la mirada. Estaba cediendo el liderazgo a Elena, no con palabras, sino con sus acciones, y se notaba que le costaba. La dinámica de poder había cambiado. En un punto oímos un ruido más adelante. No era un goteo, era un rasguño, un sonido seco y persistente que venía de una intersección de túneles. Elena nos hizo una seña para que apagáramos las linternas. La oscuridad se volvió absoluta, tan densa que sentí que me ahogaba. Nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración, con el agua helada alrededor de nuestros pies. El sonido de los rasguños se acercaba, acompañado de un quejido bajo y hambriento. Algo estaba ahí abajo con nosotros, y se movía en nuestra dirección. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que la criatura podía oírlo. La figura pasó por la intersección a unos 20 metros de nosotros. Apenas pudimos distinguirla, una silueta deforme contra un tenue rayo de luz que se filtraba por una alcantarilla lejana. Era uno de ellos, pero estaba demacrado, pálido por la falta de sol, y se movía a 4 patas, como un animal. Sus uñas largas y rotas eran las que producían ese sonido al rascar el hormigón. Pasó de largo sin percatarse de nuestra presencia y desapareció en otro túnel. Esperamos varios minutos en la oscuridad total antes de que Elena nos diera la señal para volver a encender las linternas y seguir adelante. Nadie dijo nada. El viaje por las alcantarillas duró lo que parecieron días. Perdimos la noción del tiempo, guiados solo por el mapa de Elena y la esperanza de que supiera lo que estaba haciendo. El aire viciado, la humedad constante y la tensión ininterrumpida empezaron a pasar factura. Sentía los músculos de mi espalda y cuello agarrotados, un dolor sordo que era un recordatorio constante del peligro. El sabor del agua que bebíamos de nuestras cantimploras se mezclaba con el hedor del ambiente, y cada trago era un esfuerzo. Estábamos completamente aislados del mundo de arriba, solos con nuestros miedos. Finalmente llegamos a la escalera de salida. Estaba en una alcantarilla lateral, directamente debajo de una rejilla de drenaje en un callejón. Elena subió primero, con una agilidad impresionante. Con mucho cuidado, movió la rejilla lo suficiente como para asomar la cabeza y examinar el exterior. Estuvo así durante casi 5 minutos, inmóvil como una estatua, antes de darnos la señal de que estaba despejado. Subimos uno por uno, saliendo de la oscuridad apestosa a la luz gris y difusa de la ciudad. El aire fresco, aunque contaminado, me pareció el más puro que había respirado en mi vida. Estábamos en el corazón de la zona industrial. Edificios de ladrillo rojo y metal oxidado se alzaban a nuestro alrededor como esqueletos de dinosaurios. El silencio aquí era diferente al del resto de la ciudad. Era un silencio industrial, un silencio de maquinaria pesada que se había detenido para siempre. No había pájaros, no había viento, solo una quietud antinatural, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. La torre de comunicaciones, nuestro objetivo, se alzaba a lo lejos, una aguja de metal contra el cielo nublado. Parecía estar a kilómetros de distancia. Nuestro puesto de observación era un edificio de silos de grano de 12 pisos, el punto más alto en un radio de 1 kilómetro, aparte de la propia torre. Ofrecía una vista despejada del objetivo y de sus alrededores. El problema era llegar hasta él. Teníamos que cruzar una enorme playa de maniobras de trenes, un espacio abierto y expuesto lleno de vagones de carga oxidados que ofrecían una cobertura irregular. Era el tramo más peligroso de nuestro viaje. En ese espacio abierto seríamos blancos fáciles para cualquiera que estuviera mirando desde la torre o desde cualquiera de las cientos de ventanas rotas que nos rodeaban. Comenzamos a movernos, de vagón en vagón, en intervalos de 30 segundos. Elena iba primero, luego yo en el medio y Joab cubriendo la retaguardia. Cada carrera de un escondite al siguiente era una agonía. Sentía 1000 ojos invisibles clavados en mi espalda. Mi cuerpo estaba tenso, listo para lanzarse al suelo al menor sonido. El suelo estaba cubierto de grava suelta y cada paso crujía, un sonido que me parecía tan fuerte como un disparo. Era una danza lenta y metódica con la muerte. Un paso en falso y todo habría terminado. A mitad de camino ocurrió. Al pasar junto a un vagón cisterna, oímos un golpe desde su interior.
Nos quedamos helados. El golpe se repitió, más fuerte, seguido de un gemido ahogado. Había uno de ellos encerrado dentro. La criatura, alertada por nuestras pisadas, empezó a lanzarse contra las paredes metálicas del tanque. El sonido retumbaba por toda la playa de maniobras, un tambor que anunciaba nuestra presencia a todo el mundo. «Corred», susurró Joab con urgencia. El sigilo ya no era una opción. Rompimos a correr, saltando sobre las vías, con el sonido de los golpes persiguiéndonos como una sentencia de muerte. Llegamos al edificio de los silos sin aliento, con los pulmones ardiendo. Nos deslizamos por una puerta de metal que estaba entreabierta y nos pegamos a la pared interior, escuchando. El estruendo del caminante en el vagón cisterna continuaba, pero no parecía haber atraído a otros. Tuvimos suerte, una suerte estúpida. Me apoyé contra la pared fría y polvorienta, intentando calmar el temblor de mis manos. Mi corazón latía desbocado. Elena, sin embargo, ya estaba examinando el interior del edificio, con la pistola en la mano sin mostrar el más mínimo signo de pánico. Su calma era a la vez admirable y profundamente inquietante. El interior del edificio era una catedral de hormigón y óxido. La poca luz que entraba por las ventanas altas y sucias creaba largos haces de polvo danzante. El lugar olía a grano podrido y a excrementos de rata. El silencio aquí dentro era pesado, lleno de ecos de su pasado industrial. Nuestro objetivo era el último piso, la sala de control que supervisaba la carga y descarga de los silos. Teníamos que subir 12 pisos por una escalera de metal exterior que serpenteaba por el costado de la estructura. Otra vez expuestos, otra vez vulnerables. No había otra opción. Comenzamos el ascenso. La escalera de metal crujía y se quejaba bajo nuestro peso. Con cada paso sentía que se iba a desprender de la pared. El viento soplaba más fuerte a medida que subíamos, silbando a través de las vigas de metal. No me atrevía a mirar hacia abajo. Me concentré en los peldaños oxidados que tenía delante, uno tras otro. Joab iba delante de mí, con el rifle preparado, escaneando los alrededores a medida que ganábamos altura. Elena iba detrás, cubriendo nuestra espalda, moviéndose con la misma ligereza que había mostrado en el suelo. A mitad de la subida, Joab se detuvo de repente levantando un puño. Me congelé. Él señaló con la cabeza hacia una ventana rota en un almacén adyacente, a unos 100 metros de distancia. Entrecerré los ojos. Al principio no vi nada, solo la oscuridad del interior. Pero entonces algo se movió. Una figura. No era un caminante. Se movía con fluidez, con propósito. Llevaba ropa oscura y parecía estar sosteniendo algo, quizás unos prismáticos. Estaba observando la torre de comunicaciones. No nos había visto. Estaban aquí. Los hombres de Loera estaban aquí. El descubrimiento nos heló la sangre. Ya no era una amenaza teórica, una voz en la radio. Eran reales. Estaban cerca. La misión acababa de pasar de ser peligrosa a ser casi suicida. Nos quedamos pegados a la pared del silo, intentando hacernos lo más pequeños posible, esperando a que la figura se moviera. Pasaron varios minutos que se sintieron como horas. Finalmente, el hombre se retiró de la ventana, desapareciendo en la oscuridad del almacén. No sabíamos si se había ido o si simplemente se había movido a otra posición. Ahora, cada ventana rota era una amenaza mortal. Continuamos la subida con una precaución aún mayor. Cada crujido de la escalera me hacía estremecer. Me sentía completamente expuesto, como un insecto trepando por una pared a plena vista de un depredador. ¿Nos habrían visto? ¿Estarían apuntándonos con un rifle en este mismo instante, esperando el momento perfecto para disparar? La paranoia era una sensación física, un sudor frío en mi nuca y un sabor metálico en mi boca. La supervivencia se había convertido en un ejercicio de control de los nervios, una batalla contra mi propia mente que amenazaba con paralizarme de terror. Finalmente llegamos a la cima. La puerta de la sala de control estaba cerrada, pero la cerradura estaba tan oxidada que se dio con un solo golpe de la culata del rifle de Joab. Entramos barriendo la habitación con nuestras armas. Estaba vacía, cubierta por una gruesa capa de polvo. Paneles de control rotos se alineaban en una pared y un enorme ventanal panorámico, milagrosamente intacto, ofrecía una vista perfecta de la torre de comunicaciones y de toda la zona industrial. Habíamos llegado. Estábamos en el nido, pero en lugar de sentir alivio solo sentí una creciente sensación de pavor. Nos instalamos rápidamente. Joab montó su rifle de francotirador en un trípode, apuntando hacia la base de la torre. Elena se apostó en una de las ventanas laterales, vigilando el almacén donde habíamos visto al hombre. Yo me encargué de la retaguardia, vigilando la puerta y la escalera por la que habíamos subido. Nos comunicábamos en susurros, conscientes de que el sonido podía viajar lejos en este silencio. El plan era simple: turnos de guardia de 2 horas, observar, registrar, sobrevivir. 24 horas. Parecía una eternidad.
A través de los prismáticos, la torre de comunicaciones se veía inquietantemente normal. No había alambre de espino, ni barricadas obvias. Parecía abandonada, pero sabíamos que no lo estaba. La presencia de ese vigilante en el almacén lo confirmaba. Estaban usando el sigilo a su favor, haciendo que su base pareciera un lugar sin interés. Era una táctica inteligente y aterradora. Nos enfrentábamos a un enemigo que no solo era despiadado, sino también disciplinado y metódico. Eran el reflejo oscuro de lo que nosotros intentábamos ser. Las primeras horas de la guardia fueron las más largas de mi vida. No pasó nada, absolutamente nada. El silencio era total. El hombre del almacén no volvió a aparecer. No vimos movimiento en la torre. La quietud era casi más estresante que la acción. Te hacía dudar. ¿Se habían ido? ¿Era una trampa? ¿Estaban esperándonos sabiendo que estábamos aquí, jugando con nosotros? Mi mente creaba escenarios, cada uno peor que el anterior. Miraba las sombras alargarse a medida que el sol comenzaba a descender, sabiendo que la noche haría nuestro trabajo infinitamente más difícil. Durante mi turno de observación vi algo, no en la torre, sino mucho más lejos, en una de las carreteras que salían de la zona industrial. Un vehículo, un camión militar pintado de negro mate, se movía despacio sin luces. Se detuvo a varios kilómetros de la torre, en un punto donde la carretera se cruzaba con una vía de tren abandonada. 2 hombres bajaron. No pude ver lo que hacían, estaban demasiado lejos, pero no se fueron. Se quedaron allí, junto al camión, como si estuvieran esperando algo, o a alguien. Le informé a Joab. Lo observó con la mira de su rifle. Están estableciendo un perímetro, susurró. No están defendiendo solo la torre, están controlando todos los accesos a esta zona. Esto es más grande de lo que pensábamos. Su voz era grave. La ratonera no era solo la torre, era toda la zona industrial. Y nosotros estábamos justo en el medio, atrapados. Nuestra misión de reconocimiento se había convertido, sin que nos diéramos cuenta, en una misión de infiltración en una fortaleza enemiga. Y el enemigo ni siquiera sabía que estábamos dentro, todavía. La dinámica entre nosotros 3 en esa pequeña sala polvorienta era extraña. Apenas hablábamos, pero había una comunicación constante en nuestros gestos, en nuestras miradas. Un respeto a regañadientes estaban haciendo. Joab con su enfoque táctico, Elena con su instinto de supervivencia animal. Y yo era el que registraba, el que observaba, el que mantenía la calma por fuera mientras por dentro me desmoronaba. Quizás Asbo tenía razón. Quizás mi habilidad no era mantener la calma, sino funcionar a pesar del miedo. Seguir adelante incluso cuando cada fibra de mi ser me pedía que me acurrucara en un rincón y me rindiera. La tarde se desvaneció en un crepúsculo de tonos púrpuras y anaranjados. La belleza de la puesta de sol era casi una ofensa en un lugar como este. Hacía que el mundo pareciera pacífico, normal, por un breve instante. Pero era una mentira. La oscuridad que se acercaba no traía descanso, traía un nuevo tipo de miedo. La noche pertenecía a los cazadores, y por primera vez no estábamos seguros de si los cazadores eran los muertos o los vivos. La temperatura en la sala de control bajó, y un frío que no tenía nada que ver con el aire se instaló en mis huesos. Mientras Joab y Elena observaban por turnos, yo preparé nuestras escasas raciones, unas barritas de proteínas y un poco de agua. Comimos en silencio, en la oscuridad casi total para no revelar nuestra posición. El simple acto de comer parecía absurdo. ¿Cómo podía mi cuerpo sentir hambre en un momento como este? Pero el instinto de supervivencia es una fuerza poderosa. Te obliga a seguir adelante, a cuidar de la máquina, incluso cuando la mente está al límite. Cada bocado era como masticar arena, pero nos obligamos a tragar. Mi turno de guardia llegó cuando la noche ya era completa. Me senté detrás de los prismáticos, barriendo lentamente el paisaje oscuro. El mundo se había transformado en un juego de sombras y siluetas. La torre era un fantasma negro contra un cielo sin estrellas. Usaba la técnica que Joab me había enseñado, no mirar directamente a las cosas, sino a su alrededor, para captar el movimiento con la visión periférica. Era agotador para los ojos y para la mente. Cada sombra que se movía con el viento parecía una figura humana. Fue entonces cuando lo vi. Una luz, una sola luz, en una de las ventanas superiores de la torre de comunicaciones. No era una luz eléctrica, era el parpadeo de una llama, una cerilla o un mechero. Duró solo un segundo y luego desapareció. Pero fue suficiente. Había alguien allí arriba, en la oscuridad. Estaban siendo tan cuidadosos como nosotros. No usaban linternas, ni luces permanentes. Solo una pequeña llama para, quizás, encender un cigarrillo o mirar un mapa. Un pequeño error, un diminuto desliz en su disciplina. Y nosotros lo habíamos visto. La adrenalina me recorrió el cuerpo. Era la primera prueba concreta de vida dentro de la torre. Le avisé a Joab con un toque en el hombro. Él se acercó a la mira de su rifle,
que tenía visión nocturna. Observó la ventana durante un largo rato. «Hay alguien», confirmó en un susurro apenas audible. «Uno solo en el piso superior. Parece un vigía». No era un ejército, no era una base bulliciosa. Era silencioso, metódico. Un puñado de hombres disciplinados controlando un punto estratégico clave. Eso era, en cierto modo, mucho más aterrador. La noche se alargó, tensa y silenciosa. La pequeña llama no volvió a aparecer. El camión en la carretera seguía allí, una mancha oscura inmóvil. El mundo parecía haberse congelado. El único sonido era el silbido del viento contra el cristal del ventanal. Me sentía como un científico observando una colonia de insectos venenosos, fascinado y aterrorizado a partes iguales. Estábamos aprendiendo sus hábitos, sus rutinas, pero el conocimiento era un arma de doble filo. Nos daba una ventaja, pero también nos mostraba cuán superados estábamos. Empecé a pensar en por qué. ¿Por qué tanto esfuerzo para proteger una simple torre de comunicaciones? No tenía sentido, a menos que la torre no fuera el objetivo, a menos que la torre fuera solo una herramienta para comunicarse con quién, con otros puestos de avanzada, con un liderazgo central. ¿Y qué tenía que ver Ixtlán en todo esto? La torre podía ser la clave para entenderlo todo. De repente, nuestra misión se sentía mucho más importante. Ya no se trataba solo de nuestra supervivencia, sino de desvelar un misterio que podía afectar a todos los que quedaban. En las horas más oscuras de la madrugada, cuando el agotamiento era más profundo, vi a Elena. No estaba durmiendo en su turno de descanso. Estaba sentada de espaldas a la pared en la más completa oscuridad, afilando un pequeño cuchillo con una piedra de amolar. Lo hacía con movimientos lentos y repetitivos, y el suave sonido del metal rozando la piedra era extrañamente hipnótico. No había ira en sus movimientos, como en los de maníaco. Había una calma metódica, un ritual. Era la calma de alguien que había aceptado plenamente la naturaleza de este nuevo mundo. Me di cuenta de que Joab, Elena y yo éramos tres tipos diferentes de supervivientes. Joab luchaba contra el mundo, intentando imponerle un orden, un control. Elena se había adaptado a él, se había convertido en una parte de su naturaleza salvaje y silenciosa. Y yo era un testigo, un cronista del fin del mundo, registrándolo todo en mi memoria y en esta pequeña cámara, intentando encontrarle un sentido a algo que no lo tenía. Tres respuestas diferentes a la misma pregunta imposible. ¿Cómo vives cuando todo a tu alrededor ha muerto? Justo antes del amanecer, cuando la primera luz gris empezaba a teñir el horizonte, vimos movimiento de nuevo, esta vez en la base de la torre. Una puerta se abrió y salieron dos hombres. No iban armados de forma ostentosa, pero se movían con la eficiencia de soldados. Llevaban una camilla de lona entre ellos. Sobre la camilla había un cuerpo, cubierto por una sábana. Lo llevaron a la parte trasera de la torre, a una zona que no podíamos ver bien desde nuestro ángulo. Desaparecieron durante unos minutos y luego volvieron con la camilla vacía. Joab ajustó la mira, intentando obtener una mejor visión. «¿Qué ha sido eso?», susurré. Él no respondió de inmediato. Siguió mirando con una concentración total. «No lo sé», dijo finalmente con la voz cargada de una nueva incertidumbre. Pero no parecían tener prisa. No actuaban como si hubieran repelido un ataque de caminantes. Actuaban como si fuera rutina. Una rutina. ¿Qué clase de rutina implicaba sacar un cuerpo cubierto de una base secreta al amanecer? La pregunta se quedó flotando en el aire polvoriento de la sala, sin respuesta y mucho más aterradora que cualquier horda de muertos. Nuestras 24 horas estaban a punto de terminar. Teníamos información, teníamos más preguntas que respuestas, pero teníamos algo. Ahora venía la parte más difícil: volver. Volver a través del territorio enemigo. Volver por las alcantarillas apestosas, volver a un hogar que ya no se sentía seguro. La misión no terminaba hasta que estuviéramos dentro de los muros, y la luz del nuevo día traía consigo tanto la esperanza de la visibilidad como el terror de ser visto. El sol salía, y era hora de volver a sumergirnos en las sombras. Empacar para irse fue un acto de pura fe. Cada movimiento tenía que ser silencioso, cada hebilla de la mochila asegurada para que no hiciera ruido. Abandonamos el nido de polvo y óxido que nos había protegido durante 24 horas, dejando atrás solo nuestras huellas en el suelo. El primer paso en la escalera de metal exterior fue el más difícil. El mundo se sentía vasto y abierto a nuestro alrededor, y yo me sentía increíblemente pequeño y visible. El descenso fue una tortura lenta, cada peldaño un riesgo calculado. El viento silbaba una canción fúnebre a nuestro alrededor, como si se burlara de nuestro intento de escapar sin ser vistos. El sol de la mañana ya estaba alto, eliminando las sombras que nos habían ayudado a llegar. Ahora, el terreno estaba bañado por una luz cruda que no perdonaba. La playa de maniobras de trenes parecía el doble de ancha que el día anterior. Repetimos el procedimiento. Carreras cortas y desesperadas de un vagón a otro,
con el corazón en la garganta. Joab nos cubría desde atrás, con el rifle siempre en alto, pero esta vez era diferente. No solo temíamos a los muertos, temíamos a las ventanas distantes, a las siluetas en los tejados. Temíamos a los hombres que sacaban cuerpos cubiertos por la mañana como si fuera una rutina de oficina. Estábamos a punto de llegar al callejón que nos llevaría a la alcantarilla cuando Elena nos detuvo con un gesto brusco. Nos aplastamos detrás de un contenedor de basura oxidado, con el corazón martilleando contra las costillas. Ella señaló con 2 dedos hacia el final de la calle. Escuchamos. Al principio nada. Luego el sonido débil de voces. Voces humanas, tranquilas, conversando. Y el crujido de botas sobre el asfalto roto. Se estaban acercando. Una patrulla. Nos habíamos topado directamente con ellos. No había dónde correr. Solo podíamos hacernos pequeños y rezar para que no nos vieran. Me asomé por una rendija en el metal oxidado. Eran 4 hombres. Se movían con una confianza relajada que me heló la sangre. No eran matones de un cartel. Eran soldados. Llevaban uniformes tácticos negros, sin insignias, y fusiles de asalto modernos. No caminaban como si temieran a los muertos. Caminaban como si fueran los dueños de la calle. Se detuvieron a menos de 30 metros de nuestro escondite. Uno de ellos sacó un cigarrillo y lo encendió, el pequeño chasquido del mechero sonando como un trueno en el silencio. El olor a tabaco llegó hasta nosotros, un olor extrañamente humano en medio de tanta desolación. Escuché fragmentos de su conversación llevados por el viento. No hablaban de caminantes ni de suministros, hablaban de la muestra y de si el doctor estaría satisfecho. Uno se quejó de que el último espécimen había llegado en mal estado. ¿Espécimen? ¿Muestra? No estaban eliminando a otros supervivientes por territorio. Estaban recolectando algo, o a alguien. La imagen del cuerpo en la camilla volvió a mi mente con una claridad nauseabunda. No era un compañero caído, era un experimento, un recurso. La verdadera naturaleza de sus operaciones era algo mucho más siniestro de lo que habíamos imaginado. Permanecimos acurrucados detrás del contenedor durante lo que pareció una eternidad. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de tensión. Contenía la respiración hasta que mis pulmones ardían, con miedo de que el más mínimo sonido pudiera delatarnos. Vi a una rata escabullirse por el callejón y mi corazón casi se detuvo, esperando que los hombres la vieran y decidieran investigar. Pero la ignoraron. Finalmente, después de terminar sus cigarrillos, reanudaron su marcha, desapareciendo por la esquina. Esperamos 5 minutos completos después de que el sonido de sus pasos se desvaneciera antes de atrevernos a movernos. Llegamos a la alcantarilla y quitamos la rejilla con un cuidado infinito. Descender de nuevo a esa oscuridad apestosa fue un alivio. El hedor que antes me había revuelto el estómago ahora olía a seguridad. La claustrofobia de los túneles era preferible a la agorafobia de esas calles controladas por un enemigo invisible y metódico. Mientras volvíamos sobre nuestros pasos en el agua sucia, el mundo de arriba parecía distante, irreal, pero sabíamos lo que había allí. El conocimiento era una carga pesada, un veneno que ahora corría por nuestras venas. El viaje de vuelta por los túneles fue silencioso y rápido. La adrenalina del encuentro cercano nos mantuvo alerta, a pesar del agotamiento que nos carcomía los huesos. Cada uno de nosotros estaba procesando lo que habíamos oído. Espécimen, muestra. Las palabras rebotaban en mi cráneo. Este grupo, los hombres de Loera, no eran simples saqueadores. Tenían un propósito, una agenda científica o médica retorcida. Y nosotros, todos los supervivientes, éramos potencialmente sus ratas de laboratorio. El misterio de Ixtlán se volvía cada vez más oscuro y amenazador. Cuando finalmente salimos de la alcantarilla, ya dentro del perímetro seguro de la universidad, el sol de la tarde nos cegó. El aire olía a tierra y a vegetación, no a podredumbre industrial. Pero la sensación de seguridad no duró. Al cruzar las puertas, las miradas de la gente, sus sonrisas de alivio al vernos regresar, me parecieron ingenuas. Vivían en una burbuja, preocupados por los muertos en las vallas, sin saber que el verdadero monstruo llevaba uniforme, fumaba cigarrillos y hablaba de ellos como si fueran insectos para coleccionar. No tuvimos tiempo para descansar. Un guardia nos informó de que el profesor Acebo nos esperaba de inmediato en la biblioteca. Subimos las escaleras con las piernas temblorosas por la fatiga, nuestros rostros cubiertos de una mezcla de suciedad del alcantarillado y sudor. Entramos en la sala y Acebo estaba allí, de pie junto a sus mapas, con la misma calma inquietante de siempre. Nos miró a los tres, evaluando no solo nuestro estado físico, sino lo que traíamos en nuestros ojos. Sabía que habíamos encontrado algo. Joab hizo el informe. Habló con una precisión militar, sin emoción. Describió el perímetro, la disciplina de los guardias, la falta de defensas obvias en la torre. Describió el camión en la carretera, el vigía en el almacén, la luz parpadeante en la ventana de la torre.
Acebo escuchaba asintiendo de vez en cuando sin interrumpir. Luego, Joab llegó a la parte del cuerpo en la camilla. La expresión de Acebo no cambió, pero vi un ligero tic en su mandíbula. Estaba absorbiendo cada detalle, encajando las piezas en un rompecabezas que solo él podía ver. Entonces tomé la palabra. Mi voz sonaba extraña, ronca. Relaté la conversación que habíamos escuchado. Repetí las palabras: muestra, espécimen, el doctor. Mientras hablaba, vi cómo la comprensión y algo parecido al miedo finalmente aparecía en los ojos de Acebo. Esto era algo que no había previsto. La amenaza era mucho más compleja. No estábamos en una guerra territorial. Estábamos en medio de una cacería biológica. Y éramos la presa. El silencio que siguió a mi relato fue profundo, pesado, lleno de implicaciones aterradoras. Elena, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló por primera vez. Su voz era baja pero clara. No son muchos, dijo, pero están organizados y conocen el terreno mejor que nosotros. No se mueven al azar. Cada patrulla tiene una ruta, un horario. Operan como una unidad militar de operaciones especiales, no como un cartel. Su análisis era conciso y brutalmente eficiente. Confirmó nuestros peores temores. No nos enfrentábamos a una turba, sino a una cuchilla de afeitar. Una fuerza pequeña, profesional y letal. Acebo se alejó de nosotros y se quedó mirando el mapa durante un largo rato. Podía ver su mente trabajando, recalculando, reevaluando toda nuestra situación estratégica. Nuestra pequeña isla de seguridad se había encogido drásticamente en las últimas 24 horas. Este doctor, dijo finalmente, más para sí mismo que para nosotros. ¿Quién es? ¿Y qué está investigando? La respuesta a esa pregunta puede ser la clave de todo. Se giró hacia nosotros. Esta información no sale de esta sala. El pánico es un enemigo que no podemos permitirnos. Nos dio permiso para retirarnos. Salimos de la biblioteca y nos encontramos con Maníaco y José en el pasillo. Nos miraron esperando noticias. Joab simplemente negó con la cabeza, una señal de que no podía hablar. La expresión de Maníaco se endureció, interpretando el silencio como un fracaso o un secreto. Pude ver cómo la brecha entre ellos se ensanchaba aún más. La necesidad de mantener el secreto, aunque lógica, estaba envenenando las relaciones que nos quedaban, aislando a los que conocían la verdad del resto de la comunidad. Fui directamente a mi habitación. Me quité el equipo, que olía a miedo y a agua sucia. Cada músculo de mi cuerpo dolía. Pero el cansancio físico no era nada comparado con el agotamiento mental. Me senté en la silla, encendí la cámara y empecé a grabar. Necesitaba sacar todo esto, poner las palabras en orden, intentar darle algún sentido. Pero cuanto más lo pensaba, menos sentido tenía. ¿Una investigación científica en medio del apocalipsis? ¿Qué podían estar buscando que fuera tan importante como para montar una operación militar secreta a su alrededor? La palabra Ixtlán volvió a mi mente. Loera no quería que nadie llegara allí. Quizás Ixtlán era el laboratorio principal, el lugar donde el doctor realizaba su trabajo, y la torre de comunicaciones era solo un puesto de avanzada, un centro de recolección. Estábamos rascando la superficie de algo mucho más grande y organizado de lo que jamás habíamos concebido. De repente los zombies, esas criaturas sin mente que nos habían aterrorizado durante meses, parecían una amenaza simple, casi reconfortante, en comparación con el horror calculado de los hombres de Loera. Me doy cuenta ahora de que hemos estado luchando en la guerra equivocada. Nuestra estrategia se ha basado en la defensa contra los muertos, muros más altos, guardias más eficientes, rutas de suministro seguras, pero el verdadero enemigo no intenta derribar nuestros muros. Ni siquiera saben que existimos, o si lo saben, no les importamos lo suficiente como para atacarnos directamente. Somos como los animales del bosque para ellos, algo que se caza cuando se necesita, pero que por lo demás se ignora. Esta indiferencia es casi más aterradora que la hostilidad directa. La misión ha cambiado a Joab de nuevo. La ira fría que tenía después de la muerte de Rafael se ha transformado en algo más. Una concentración sombría. Vio al enemigo de cerca. Vio su profesionalidad. Sabe que la fuerza bruta no servirá contra ellos. Lo vi más tarde, hablando con Acebo, señalando puntos en el mapa, no planeando un ataque, sino una defensa mucho más inteligente. Está aprendiendo, adaptándose. La supervivencia lo está forzando a evolucionar, dejando atrás al hombre que una vez fue. ¿Y Elena? Después del informe simplemente desapareció. Volvió a las sombras de la comunidad de las que había salido. Cumplió su función con una eficiencia letal y luego se retiró. Me la crucé en el comedor. Estaba sentada sola, comiendo, con la misma expresión en blanco de siempre. Pero ahora, cuando la miro, no veo a una extraña. Veo a una maestra de este nuevo mundo, alguien que ha entendido sus reglas mucho antes que nosotros. Ella no lucha contra el mundo, fluye con él.
Y me pregunto si ese es el único camino hacia la supervivencia a largo plazo. El conocimiento que hemos traído es una enfermedad. Me siento infectado por él. No puedo mirar a mis compañeros de la misma manera. Veo a la gente riendo por una broma, a una pareja tomada de la mano, y me parecen escenas de una película de otro tiempo. Viven en una ignorancia bendita, y una parte de mí los envidia. Pero otra parte, la parte que sobrevivió ahí fuera, sabe que esa ignorancia es una sentencia de muerte, y el peso de saberlo, de llevar esta carga en silencio, es insoportable. Acebo nos ha prohibido volver a esa zona, por ahora. Dice que hemos metido el palo en el avispero y que tenemos que esperar a ver si las avispas salen. Pasaremos las próximas semanas reforzando nuestras defensas de una manera diferente. No contra ataques directos, sino contra la infiltración, contra el secuestro. La amenaza ya no es una horda en la puerta, es una mano en la oscuridad que te agarra y te arrastra hacia un laboratorio. ¿Cómo te defiendes de un fantasma? La muerte de Rafael parece ahora diferente. Fue brutal, trágica, aleatoria. La violencia del viejo mundo, la de los monstruos que conocemos. Pero este nuevo horror, el horror de los hombres de lo era, es peor. Es calculado, es impersonal. No te matan por rabia o por hambre. Te recolectan porque eres útil para un propósito que no comprendes. Te despojan de tu humanidad mucho antes de quitarte la vida. Te convierten en un espécimen. No se me ocurre un destino más aterrador. Me pregunto cuántos otros grupos han desaparecido de esta manera. Los que lo era mencionó en la radio. Los que fueron neutralizados. ¿Fueron aniquilados en una batalla? ¿O fueron cazados uno por uno como animales para este retorcido proyecto científico? ¿Somos los únicos que sabemos la verdad? La sensación de aislamiento es abrumadora. Estamos solos con un conocimiento que podría matarnos si lo usamos y que seguramente nos matará si no lo hacemos. El ambiente en la universidad ha empezado a cambiar, aunque la gente no sepa la razón exacta. Las órdenes de acebo se han vuelto más estrictas, más guardias, prohibido salir solo incluso dentro del perímetro, control de todas las entradas y salidas. La gente empieza a murmurar, a sentirse prisionera. No entienden que los barrotes no están para evitar que salgan, sino para evitar que algo entre y se los lleve mientras duermen. La paranoia de acebo se está extendiendo, pero sin una explicación, solo genera resentimiento. He pensado en el hombre que vimos en la ventana del almacén y en los de la patrulla. ¿Quiénes son? ¿Son mercenarios? ¿Soldados de algún remanente del gobierno? ¿O son científicos obligados a tomar las armas? ¿Creen en lo que están haciendo? ¿Creen que torturar y experimentar con supervivientes es un medio justificado para alcanzar un fin mayor? Quizás creen que están salvando a la humanidad, un espécimen a la vez, y esa idea es la más aterradora de todas. El mal que se cree a sí mismo un héroe. Miro por la ventana de mi cuarto. Veo a la gente en el patio, tratando de mantener una apariencia de normalidad. Alguien está intentando cultivar algunas verduras en un pequeño huerto. Unos niños juegan a la pelota en silencio. Son imágenes de una vida que lucha por seguir existiendo. Pero ahora, cuando las miro, siento que estoy viendo un documental sobre una especie en extinción. Somos tan frágiles, tan ajenos al verdadero depredador que nos acecha desde la distancia. El cuchillo de Rafael sigue en mi bota. Durante la misión su peso fue un recordatorio del peligro, de lo que podíamos perder. Ahora se siente diferente. Es un recordatorio de un tipo de violencia más simple. Un recordatorio de un mundo donde el enemigo tenía un rostro, aunque fuera podrido y descompuesto. Un mundo donde la lucha era por la vida y la muerte, no por evitar convertirte en la nota a pie de página del experimento de un loco. Desearía poder volver a tener miedo solo de los muertos. He dormido unas horas, pero el sueño no me ha traído descanso. He soñado con laboratorios, con jaulas. He soñado que estaba atado a una mesa de metal y una figura con una bata de médico se inclinaba sobre mí con una jeringa en la mano. La figura levantaba la cabeza y era el rostro de acebo. Me despertabé con mi propio grito ahogado. La paranoia está echando raíces profundas en mi mente. La desconfianza ya no es solo hacia el exterior, empieza a filtrarse hacia adentro. Nuestra pequeña victoria, el haber completado la misión y regresado con vida, ahora se siente como una derrota. No hemos encontrado una debilidad que explotar. Hemos encontrado una fortaleza que no podemos ni soñar con asaltar. No hemos traído esperanza. Hemos traído la confirmación de que nuestros peores miedos eran demasiado optimistas. Hemos cambiado la certeza de un infierno conocido por la incertidumbre de uno mucho peor. Y no tengo ni idea de cómo vamos a sobrevivir a esto. La cámara vuelve a parpadear. La batería se agota. Siempre se agota. Como la esperanza, como el tiempo. Tengo que contarle a la gente. A Maníaco, a José, a todos. No podemos vivir así, con un secreto que nos divide. Pero sé que acebo tiene razón.
La verdad desataría un pánico que nos destruiría desde dentro mucho antes de que Loera tuviera que mover un dedo. Estamos atrapados entre dos opciones imposibles, y tengo que vivir con ello. Antes de irme, una última reflexión. Siempre pensamos que el apocalipsis trataría sobre la lucha del hombre contra los monstruos, pero nos equivocamos. La verdadera lucha es contra los hombres que se convierten en monstruos, los que ven en el fin del mundo no una tragedia, sino una oportunidad. Una oportunidad para satisfacer su curiosidad, su poder, su locura, sin reglas ni moral que los detenga. Y nosotros estamos en su camino. Somos sus especímenes. Ahora mismo el mayor peligro no es un caminante en la puerta. Es el silencio que hay al otro lado. El silencio de alguien que te observa a través de la mira de un rifle, no para matarte, sino para decidir si eres una muestra lo suficientemente interesante como para ser recolectada. Han pasado 3 semanas. 3 semanas desde que volvimos de la torre. La vida en la universidad se ha convertido en una especie de fiebre lenta. Por fuera, las rutinas continúan, las guardias, el racionamiento, los intentos de normalidad. Pero por debajo, algo está enfermo. El conocimiento que trajimos es un veneno que se extiende silenciosamente. Acebo, Joab, Elena y yo, los 4 que sabemos la verdad, nos movemos entre los demás como fantasmas, separados por un abismo de secreto. La ignorancia de los otros es como una pared de cristal. Podemos verlos, pero no podemos alcanzarlos, y no podemos advertirles del monstruo que se refleja en el cristal detrás de ellos. Las nuevas reglas de Acebo han caído como una lluvia de granizo sobre la comunidad. El toque de queda es absoluto. Nadie puede estar fuera de los edificios designados después del anochecer. Patrullas internas de guardias leales a Acebo recorren los pasillos a todas horas. Cada salida, cada entrada es registrada. Nos sentimos más como prisioneros que como supervivientes. La razón oficial es el aumento de la actividad de los errantes en la zona, una mentira tan débil que nadie se la traga. La gente siente la deshonestidad. Han empezado a aparecer grafitis en las paredes. ¿Quién nos vigila de los vigilantes? Acebo, nuestro carcelero. La fortaleza se ha convertido en una jaula. La tensión entre Joab y Maníaco ha llegado al punto de ebullición. Maníaco no soporta la nueva autoridad, la falta de respuestas. Ve las nuevas reglas como una señal de debilidad, de miedo. Cree que nos estamos escondiendo como ratas en lugar de luchar. Hace unos días los enfrenté en el patio. Maníaco le estaba gritando a Joab, acusándolo de ser el perro faldero de Acebo. Decía que desde la muerte de Rafael, Joab había perdido el valor, que se estaba escondiendo detrás de reglas y secretos. Joab no reaccionó con ira, solo lo miró con una frialdad que me heló la sangre y dijo: «No sabes nada de lo que hay ahí fuera», y se marchó dejando a Maníaco temblando de furia contenida. Lo más difícil es ver el miedo en los ojos de los demás y no poder ponerle nombre. Vienen a mí, a José, porque éramos del equipo de Joab. Nos preguntan qué vimos realmente ahí fuera. Preguntan por qué las cosas han cambiado tan drásticamente. Y tengo que mentir. Tengo que encogerme de hombros y decir que las órdenes son las órdenes. Cada mentira es como tragar un trozo de cristal. Me siento un traidor. Estoy traicionando su confianza para protegerlos de una verdad que, según Acebo, los destruiría. Pero a veces me pregunto si esta mentira protectora no los está destruyendo de una forma mucho más lenta y corrosiva. Acebo pasa la mayor parte del tiempo encerrado en la biblioteca. Él y Joab están trabajando en algo. A veces me llaman para hacerme preguntas sobre la misión, sobre cada detalle que recuerdo. Tienen mapas antiguos esparcidos por todas partes, mapas topográficos, mapas geológicos. Están buscando Ixtlán. Están intentando encontrar un patrón en los movimientos de Loera, triangular el origen de sus comunicaciones. Están intentando librar una guerra de inteligencia sin soldados y sin las armas adecuadas. Es una lucha desesperada en las sombras, una que el resto de la universidad ni siquiera sabe que se está librando. Elena sigue siendo un enigma. Se ha adaptado a las nuevas reglas sin problemas, porque ella ya vivía según ellas. Su mundo siempre fue uno de sigilo y desconfianza. Es la única de nosotros que parece estar en paz con la nueva situación. A veces la veo observar a la gente, estudiar sus rutinas, sus hábitos, no con la paranoia de un guardia, sino con la curiosidad de una naturalista observando una especie extraña. Ella sabe que todos estamos viviendo en tiempo prestado. La diferencia es que ella nunca se engañó a sí misma pensando lo contrario, a diferencia de nosotros. He empezado a notar cosas pequeñas. La gente ya no se reúne en grandes grupos en el comedor. Comen en silencio en mesas pequeñas y se marchan rápidamente. Hay menos conversaciones en los pasillos. La risa, que ya era rara, ha desaparecido por completo. El miedo a lo desconocido está haciendo lo que ninguna horda de muertos consiguió. Nos está desintegrando. Está erosionando la confianza, el sentido de comunidad.
Nos estamos convirtiendo en una colección de extraños asustados que comparten los mismos muros, pero no las mismas esperanzas. El resentimiento contra el liderazgo se está cristalizando en torno a Maníaco. Se ha convertido en el portavoz no oficial de los descontentos. Aboga porque hagamos una salida en fuerza, que ataquemos la torre de comunicaciones, que les demostremos que no tenemos miedo. Es una locura suicida, nacida del dolor y la frustración, pero es un mensaje simple y poderoso que resuena con muchos que se sienten impotentes. Está creando una facción, una división peligrosa dentro de nuestros muros, y sé que es solo cuestión de tiempo que una chispa lo haga estallar todo. Tuve otra pesadilla anoche. Esta vez no estaba en un laboratorio, estaba en mi propia habitación, en mi cama. La puerta se abría lentamente, sin hacer ruido. Entraban dos figuras vestidas de negro. No podía ver sus rostros, se movían con una eficiencia silenciosa. No podía gritar, no podía moverme. Traían una camilla de lona. Me desperté con el corazón desbocado mirando mi puerta, esperando verla abrirse. El miedo ya no está ahí fuera, lo he traído adentro. Está en mi cabeza, está en mi habitación. Acebo parece más viejo. Las líneas en su rostro se han profundizado. A veces, cuando paso por la biblioteca tarde en la noche, veo la luz encendida. Está allí, inclinado sobre los mapas, con una taza de café frío al lado. Lleva el peso de 200 vidas sobre sus hombros. Está tomando decisiones imposibles, sacrificando la libertad de su gente por su seguridad, alienándolos para mantenerlos vivos. Es la carga del mando y veo que lo está aplastando, aunque nunca se lo admita a nadie. Está tan solo como cualquiera de nosotros. Y entonces ocurrió lo que todos temíamos, incluso sin saber exactamente qué. Una mujer llamada Lucía no se presentó a su turno de cocina por la mañana. Era una de las recién llegadas, una mujer tranquila que se mantenía al margen. Al principio, nadie se preocupó demasiado. Pensaron que estaba enferma. Pero cuando fueron a su habitación, la cama estaba hecha. Sus pocas pertenencias estaban en su sitio. Pero ella no estaba. Simplemente se había desvanecido. Había desaparecido de dentro de una fortaleza cerrada. La noticia se extendió como la pólvora. El pánico, que hasta ahora había sido un murmullo subterráneo, explotó en la superficie. La primera reacción fue la sospecha interna. ¿Había huido? ¿Pero cómo? Las puertas están vigiladas 24 horas al día. Los muros son altos. La otra opción era más oscura. Alguien de dentro la había hecho desaparecer. De repente, todo el mundo miraba a sus vecinos con una nueva desconfianza. El enemigo ya no era una amenaza externa. Podía ser el hombre que dormía en la cama de al lado. Maníaco aprovechó el caos. Reunió a un grupo de gente en el patio y culpó directamente al liderazgo. Gritó que las reglas de Acebo no servían para proteger, sino para controlar. Que mientras los guardias de Acebo nos vigilaban a nosotros, el verdadero peligro se había colado. Exigió respuestas. Exigió que se abrieran las puertas de la biblioteca, que se revelaran los secretos. La multitud lo jaleaba. Estaba al borde de un motín. Joab y sus hombres tuvieron que formar una línea para proteger el edificio de rectoría. Mientras el desorden crecía fuera, Acebo nos convocó a una reunión de emergencia. A mí, a Joab y a Helena. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos ardían con una intensidad fría. Esto no ha sido al azar, dijo, su voz baja y tensa. Registrad su habitación, registrad el edificio. Buscad algo que no encaje. Un hilo suelto, una marca en el suelo, cualquier cosa. Cometieron un error. Tienen que haber cometido un error. Su mente analítica se negaba a aceptar el caos. Buscaba un patrón, un rastro de lógica en medio del terror. Fuimos Helena y yo a la habitación de Lucía. Los guardias mantenían a la multitud alejada. Dentro, todo parecía normal. Demasiado normal. No había señales de lucha. La cama estaba perfectamente hecha. Fue Helena quien lo encontró. Debajo de la ventana, casi invisible en el suelo polvoriento, había un pequeño arañazo en el barniz. Y junto a él, una minúscula fibra oscura, casi como un hilo de nylon. Algo que no pertenecía a la habitación. Algo que podría haberse quedado enganchado en una bota o en un uniforme. Pero el descubrimiento más escalofriante vino después. Helena no se centró en el interior de la habitación, sino en el exterior de la ventana. Era un segundo piso. No había forma fácil de escalar, pero señaló el tejado del edificio de al lado, que estaba a unos 5 metros. Vio un pequeño gancho metálico, del tipo que se usa para rappel, enganchado en el borde del tejado, casi invisible desde la calle. Habían entrado por el tejado, cruzado a la ventana con una cuerda, entrado, se la habían llevado y habían salido por el mismo sitio. Una operación silenciosa, profesional y completamente indetectable. Le llevamos nuestros hallazgos a Acebo. Cuando le describimos el gancho y la fibra, cerró los ojos por un momento. No dijo nada, pero todos en la sala comprendimos la terrible verdad. Nuestra fortaleza había sido violada.
Nuestros muros, nuestros guardias, nuestras reglas, nada de eso había servido. Habían entrado y salido como fantasmas. Habían escogido a su objetivo, una persona sin importancia, fácil de pasar por alto, para probar nuestras defensas. Y habíamos suspendido la prueba miserablemente. La pieza que faltaba encajó. La conversación que escuché en el callejón. El último espécimen llegó en mal estado. Quizás un superviviente que habían capturado luchó, resultó herido. Esta vez querían una muestra limpia, por eso la infiltración silenciosa, por eso se llevaron a alguien mientras dormía. No fue un asesinato, no fue un secuestro para pedir rescate, fue una recolección, como ir a tu huerto a por una verdura y arrancarla. Así nos veían. Éramos ganado en un corral y acababan de llevarse a una de las nuestras. El motín de fuera parecía ahora un problema insignificante. La ira y el miedo de la multitud se basaban en una premisa falsa, que el peligro estaba dentro o que el liderazgo era incompetente. La verdad era mucho peor. El liderazgo era impotente. Y el peligro no solo estaba fuera, sino que podía entrar y salir a su antojo. Vivíamos en una ilusión de seguridad que acababa de hacerse añicos, y solo 4 personas en esa sala lo sabíamos. Joab estaba furioso, pero su furia no era como la de maníaco. Era una furia fría y concentrada. «Tenemos que decírselo», le dijo a Acebo. «No podemos seguir mintiendo. La gente merece saber a qué nos enfrentamos. Merecen la oportunidad de prepararse, de luchar». Acebo miró por la ventana a la multitud enfurecida. «Si les decimos la verdad ahora», respondió, «este lugar se desmorona en menos de 1 hora. Habrá pánico, luchas internas. La gente intentará huir y será cazada ahí fuera. Le haremos el trabajo a Loera». Era un dilema terrible. Decir la verdad significaba el caos. Mantener el secreto significaba que más gente podía desaparecer de sus camas. Estábamos paralizados. La estrategia de defensa de Acebo había fracasado. El enfoque agresivo que defendía Maníaco era suicida. No había una buena opción. Por primera vez desde que todo empezó, sentí una verdadera desesperanza. No una tristeza o un miedo, sino la certeza fría y matemática de que no había salida. Helena, una vez más, fue quien rompió el silencio. «Volverán», dijo simplemente. «Esto fue una prueba. Ahora que saben que pueden entrar, volverán a por más, o a por alguien específico». Sus ojos se encontraron con los de Acebo. Quizás un líder o un científico. La implicación era clara. El propio Acebo podía ser el próximo objetivo. O Joab, alguien con conocimientos, un espécimen de mayor calidad. La amenaza se volvió de repente muy personal para los que estábamos en la habitación. La imagen de mi puerta abriéndose en mi pesadilla volvió con una fuerza abrumadora. Ya no era un miedo irracional, era una posibilidad real. Cualquiera de nosotros podía ser el siguiente. Podíamos despertar con una mano en nuestra boca, siendo arrastrados a la oscuridad sin que nadie oyera un sonido. El verdadero terror no es el monstruo que ruge, es el monstruo que susurra. El monstruo que se mueve tan silenciosamente que solo sabes que ha estado ahí cuando encuentras la cama vacía por la mañana. Acebo tomó una decisión. Su rostro estaba decidido, como el de un hombre que acepta su propia ejecución. «Vamos a cambiar el juego», dijo. «Hasta ahora nos hemos defendido. Hemos intentado ser la fortaleza, pero la fortaleza ha sido violada. La única opción que nos queda es atacar». Miró a Joab. «Quiere un plan para atacar la torre. No una salida a ciegas como la que quiere Maníaco. Un golpe quirúrgico. Vamos a arrancarles el corazón para que no puedan volver a extender sus manos hasta aquí». El riesgo era monumental. Sería enviar a nuestros mejores hombres al corazón del territorio enemigo, contra una fuerza que no comprendíamos del todo. Pero la alternativa era esperar, impotentes, a que nos llevaran 1 a 1. Era elegir entre una muerte casi segura y una muerte absolutamente garantizada. Al menos de esta forma moriríamos luchando. Al menos de esta forma tendríamos una oportunidad, por pequeña que fuera, de acabar con esto. La multitud de fuera seguía gritando. Sus preocupaciones, su rabia, parecían ahora tan lejanas, tan pequeñas en comparación con la decisión que se acababa de tomar en esa sala. Estaban luchando por respuestas, sin saber que la respuesta era una pesadilla de la que no podían despertar. Y nosotros, los guardianes de esa pesadilla, estábamos a punto de sumergirnos de cabeza en ella, arrastrando a todos con nosotros. Salí de la biblioteca sintiéndome extrañamente tranquilo. La incertidumbre había terminado. El miedo paralizante había sido reemplazado por la claridad de un objetivo imposible. Íbamos a la guerra, no contra los muertos, sino contra los hombres que eran peores que los muertos. Íbamos a cazar a los cazadores, y era muy probable que ninguno de nosotros volviera. Pero la imagen de la cama vacía de Lucía era un argumento más poderoso que cualquier instinto de autoconservación. Mientras caminaba por el pasillo, vi el grafiti en la pared. ¿Quién nos vigila de los vigilantes? Y pensé para mis adentros que la pregunta era errónea.
La verdadera pregunta no es quién nos vigila. La verdadera pregunta es, ¿qué haces cuando te das cuenta de que no hay ningún vigilante? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que los muros no son nada, que las cerraduras son inútiles y que los monstruos ya saben dónde duermes? Encontré a José mirando el motín desde una distancia segura. Su rostro estaba lleno de tristeza. «Esto va a acabar mal», dijo. Le puse una mano en el hombro. «Ya ha acabado mal, amigo mío», respondí. «Ahora solo tenemos que decidir cómo será el final». Me miró, confundido por mis palabras, y no pude decirle nada más. El abismo entre nosotros, los que sabíamos y los que no, nunca había sido tan grande. Esta noche el miedo en la universidad tiene un nombre: Lucía. La gente cierra sus puertas con llave, mira a sus vecinos con sospecha. Pero mi miedo tiene un nombre diferente. Mi miedo se llama Ixtlán. Mi miedo tiene el rostro sin rostro de un doctor que encarga especímenes humanos. Mi miedo sabe que las cerraduras no sirven para nada, y sabe que volverán. La única pregunta es, ¿quién será el siguiente? La batería de la cámara está aguantando. He decidido mantenerla cargada. Quiero documentar esto. Quiero que si no sobrevivimos, alguien encuentre estas grabaciones. Quiero que sepan que existió un lugar llamado la universidad y que la gente aquí no desapareció sin más. Se los llevaron. Y quiero que sepan que no nos quedamos sentados esperando. Quiero que sepan que luchamos. La decisión de Acebo requerirá que se diga la verdad, al menos a un pequeño grupo de combatientes. Tendremos que elegir a los mejores, a los más fuertes, a los más estables. Y tendremos que contarles la pesadilla que les espera. Tendremos que pedirles que caminen con nosotros al infierno. No sé cuántos aceptarán. No sé cuántos son lo suficientemente locos o valientes para hacerlo. La desaparición de Lucía ha roto algo en nosotros para siempre. Ha roto nuestra última ilusión. La ilusión de que si éramos cuidadosos, si éramos inteligentes, si trabajábamos juntos, podíamos construir un pequeño pedazo de mundo seguro. Pero no hay un mundo seguro. Solo existe el coto de casa y nosotros. Y la temporada de casa está abierta. Por primera vez pienso en Elena y no la veo como una extraña. La veo como el futuro. Alguien que ya se ha despojado de todas las ilusiones. Alguien que entiende que el único hogar que existe es el que llevas contigo. Y que la única ley es la de la supervivencia. Quizás todos tengamos que volvernos un poco como ella para tener una oportunidad. Desapegados, silenciosos, letales. La noche está cayendo. El toque de queda va a empezar. La multitud se ha dispersado, pero la rabia y el miedo permanecen, fermentando bajo la superficie. Esta noche nadie en la universidad dormirá tranquilo. Todos escucharán los ruidos en la oscuridad y se preguntarán si son para ellos. La diferencia es que yo y otras 3 personas sabemos que los ruidos que importan son los que no se oyen. Mañana empezaremos a planificar el ataque. Mañana empezaremos a elegir a los soldados para una misión suicida. Mañana, la mentira que nos ha mantenido unidos tendrá que morir. Y no sé si sobreviviremos a la verdad. El día de hoy ha sido largo. Comenzó antes del amanecer, en la biblioteca. Acebo y Joab habían pasado la noche elaborando una lista, no de voluntarios, sino de candidatos. Nombres escritos en un trozo de papel, tachados, reescritos. Estaban eligiendo a los hombres y mujeres que enviarían a una muerte casi segura. Vi el nombre de maníaco en la lista. Joab lo miró durante mucho tiempo con una expresión de profunda duda. Sabía el riesgo que suponía su inestabilidad, pero también conocía su letalidad. Finalmente, con un gesto de resignación, Joab rodeó su nombre con un círculo. Decidió que era mejor tener a esa bomba de tiempo apuntando hacia el enemigo que dejarla atrás, donde podría explotar en nuestras caras. Uno a uno nos fueron convocando. Éramos 10 en total. Joab, Elena, Maníaco, José y yo. Y otros 5 de los mejores combatientes que teníamos. Gente silenciosa y curtida que había demostrado su valía una y otra vez. Nos reunimos en la biblioteca, la misma sala donde se había sellado el secreto. El resto de la universidad seguía con sus rutinas, ignorante de la reunión que estaba a punto de cambiarlo todo. En la sala, la tensión era palpable. Nadie sabía por qué estaba allí, pero todos podíamos sentir la gravedad de la situación en la expresión de Acebo. Se cerraron las puertas y, por primera vez, el círculo del secreto se iba a ampliar. Acebo tomó la palabra. No anduvo con rodeos. No intentó suavizar el golpe. Con una calma metódica y brutal, expuso la verdad. Contó todo lo de nuestra misión de reconocimiento. Describió la disciplina de los hombres de Loera, sus uniformes, su equipo. Usó las palabras que habíamos oído: muestra, espécimen, el doctor. Luego les contó lo de la desaparición de Lucía. Les mostró la fibra oscura, les describió el gancho de Rappel. Juntó todas las piezas del rompecabezas y vi cómo el horror se dibujaba en los rostros de los que no sabían nada. La incredulidad inicial dio paso a una comprensión helada. La reacción no fue de pánico, fue de rabia. Una rabia fría y silenciosa.
Vi los nudillos de un hombre llamado Ricardo volverse blancos mientras apretaba los puños. Vi a una mujer, Sofía, cerrar los ojos, como si intentara asimilar la monstruosidad de lo que acababa de oír. El enemigo ya no era una facción rival que luchaba por los recursos. Eran monstruos con rostro humano, científicos locos que nos veían como ganado. Maníaco, sorprendentemente, no explotó. Se quedó quieto escuchando y por primera vez en semanas vi una claridad escalofriante en sus ojos. Su odio finalmente tenía un rostro, un objetivo concreto. Joab se adelantó y extendió un plano de la zona industrial sobre la mesa. Presentó el plan. No era un asalto frontal, era un ataque quirúrgico. No vamos a aniquilarlos, dijo, su voz resonando en el silencio. No podemos, son demasiados y están mejor equipados. Nuestro objetivo es uno solo, la antena de comunicaciones en lo alto de la torre. Vamos a colocar cargas explosivas y a destruirla. Los dejaremos ciegos y sordos. Cortaremos su conexión con este doctor y con su base principal, sea cual sea Ixtlán. El objetivo no era ganar la guerra, era ganar tiempo, sobrevivir un día más. El plan era audaz y estaba lleno de riesgos. Usaríamos las alcantarillas para llegar al edificio de los silos, igual que en la misión de reconocimiento. Desde allí esperaríamos al amparo de la noche. Un equipo de asalto de 4 personas, Joab, Elena, Maníaco y Sofía, cruzaría hasta la torre. Su misión era subir, colocar las cargas y salir. El resto de nosotros, el equipo de apoyo, nos quedaríamos en los silos con rifles de francotirador para cubrir su avance y su retirada. Éramos el seguro de vida, la delgada línea entre el éxito y la masacre. Nadie se echó atrás, nadie cuestionó las probabilidades. La verdad, por horrible que fuera, nos había unido con un propósito singular. El resentimiento hacia Sebo y las reglas se había evaporado, reemplazado por la sombría comprensión de por qué habían sido necesarias. Todos en esa sala entendieron que la lucha ya no era por la libertad o la normalidad, sino por el derecho a no ser un experimento en la mesa de un laboratorio. Era la lucha más fundamental de todas, la lucha por seguir siendo considerados humanos. Las siguientes horas se dedicaron a los preparativos. La armería se convirtió en el centro de nuestra pequeña base de guerra. Las armas se limpiaron y revisaron con un cuidado casi religioso. La munición se contó y se distribuyó. Preparamos las cargas explosivas, el equipo de escalada, las raciones, el agua. Cada movimiento era deliberado, económico. No había conversaciones triviales. Cada uno estaba encerrado en su propia mente, preparándose para lo que venía. El silencio estaba cargado de un peso inmenso, el peso de las vidas que dependían de nosotros y de las que probablemente perderíamos. Vi a José sentado en un rincón, mirando una fotografía arrugada de su esposa y su hija a las que había perdido en los primeros días. No rezaba, solo la miraba, como si estuviera grabando sus rostros en su memoria una última vez. Se había ofrecido como voluntario para mi equipo de apoyo, para manejar el rifle de mayor calibre. La roca del grupo, el hombre tranquilo, había encontrado su propósito, asegurarse de que nadie más fuera arrancado de sus seres queridos como le había pasado a él. Su dolor se había convertido en su armadura. Por la tarde se nos permitió pasar tiempo con nuestras familias, con nuestros amigos, sin decir la verdad, por supuesto. Solo podíamos decir que nos íbamos a una misión de suministros importante, una que duraría un par de días. Las despedidas fueron extrañas, tensas. ¿Cómo te despides de alguien cuando sabes que es muy probable que sea la última vez que lo veas? ¿Cómo le sonríes a alguien, le dices que tenga cuidado cuando vas a caminar directamente hacia el corazón del infierno? Cada palabra de afecto se sentía como una mentira y cada abrazo como una traición. La comunidad ajena a nuestro plan seguía sumida en el miedo y la sospecha por la desaparición de Lucía. Nuestra partida en grupo solo aumentaría las especulaciones. Acebo había preparado una historia de distracción, algo sobre una gran reserva de medicinas que había sido localizada. Una mentira más para añadir a la montaña de mentiras en la que vivíamos. Pero era necesaria. Teníamos que salir sin provocar el pánico, deslizarnos en la noche mientras el resto de nuestra gente dormía o fingía dormir, detrás de sus puertas cerradas con llave. Cuando la noche finalmente cayó, nos reunimos cerca de la salida oeste. 10 figuras vestidas de oscuro, cargadas con el peso de nuestras armas y de nuestro propósito. Acebo estaba allí para despedirnos. Nos miró a cada uno a los ojos. No dio un discurso inspirador. No nos deseó suerte. Simplemente dijo: el futuro de este lugar está en vuestras manos. Haced que se arrepientan de haber venido aquí. Era una bendición y una carga, todo en una. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar, a su solitaria vigilia en la biblioteca. El viaje hasta la entrada de la alcantarilla fue como revivir una pesadilla. Las mismas calles silenciosas, las mismas sombras amenazadoras. Pero esta vez no éramos 3, éramos 10. Un grupo más grande, más ruidoso, más difícil de ocultar.
Y esta vez no íbamos a ciegas. Sabíamos exactamente qué tipo de monstruos humanos nos esperaban en la oscuridad. El conocimiento no nos hacía más valientes, solo hacía que el miedo fuera más específico, más real. Cada ventana rota parecía un nido de francotiradores. Mientras esperábamos nuestro turno para descender a la oscuridad apestosa, miré a mis compañeros. Vi sus rostros a la pálida luz de la luna. Eran mecánicos, carpinteros, maestros, estudiantes, gente normal obligada por las circunstancias a convertirse en soldados en una guerra secreta. No había héroes entre nosotros, solo gente aterrorizada y enfadada que había sido empujada demasiado lejos, que había decidido que prefería morir de pie a vivir de rodillas, esperando a ser el siguiente espécimen. Joab se dirigió a nosotros por última vez antes de bajar. Su voz era un susurro grave. Ahí abajo no hay nombres, no hay pasado, solo somos un equipo. Obedecemos las señales, cumplimos el plan, nos cubrimos las espaldas, dejamos el miedo aquí arriba. Abajo, solo hay sitio para la misión. ¿Entendido? Todos asentimos en silencio. Era la única forma de hacerlo. Teníamos que desconectar nuestra humanidad, convertirnos en máquinas para tener alguna posibilidad de éxito. Teníamos que volvernos un poco como ellos para poder luchar contra ellos. Estoy grabando esto ahora, en mi última hora antes de que partamos hacia la torre desde los silos. Estamos escondidos, esperando a que la noche sea más profunda. El equipo de asalto se está preparando, revisando el equipo de escalada. Joab y Helena se mueven como un solo ser, una máquina de combate perfectamente sincronizada. Maníaco está extrañamente tranquilo, sus ojos fijos en la torre distante. Ha encontrado su guerra, y eso parece haberle dado una paz aterradora. Sofía, la otra miembro del equipo, limpia su cuchillo con movimientos metódicos. El resto de nosotros hemos montado nuestros nidos de francotiradores. Yo estoy con José. Tenemos una vista clara del camino que el equipo de asalto tomará. Nuestra tarea es simple: eliminar cualquier amenaza que aparezca, cualquier cosa, sin dudarlo. Mi dedo descansa en el gatillo. A través de la mira, el mundo se reduce a un pequeño círculo. Es un mundo simplificado, un mundo donde las decisiones son de vida o muerte, sin espacio para la moralidad o el miedo. Es un mundo mucho más fácil de entender que el que dejamos atrás. Me doy cuenta de que este es el final de algo. El final de nuestra vida en la universidad tal y como la conocíamos. Si fallamos, moriremos todos y la comunidad quedará indefensa, lista para ser cosechada. Si tenemos éxito, habremos declarado la guerra a un enemigo poderoso y metódico que ahora sabrá exactamente quiénes somos y dónde estamos. Ganemos o perdamos, la guerra abierta comenzará esta noche. La fase de esconderse, de sobrevivir en secreto, ha terminado para siempre. Esta grabación es diferente a las demás. Las otras eran un registro del miedo, de la confusión, del colapso. Esta es un registro de una decisión. La decisión de dejar de ser la presa y convertirnos en el cazador, aunque el cazador sea más pequeño, más débil y esté aterrorizado. Es la decisión de mirar al abismo y, en lugar de retroceder, saltar dentro de él, esperando poder llevarnos al monstruo con nosotros en la caída. Pienso en Rafael, pienso en Lucía. No luchamos por un ideal abstracto como la libertad o la civilización. Luchamos por ellos. Luchamos para que no haya más camas vacías por la mañana. Luchamos para que sus muertes no sean solo una nota a pie de página en el cuaderno de un científico loco. Es lo único que nos queda, lo único que tiene sentido en toda esta locura. Luchar por los muertos para que los vivos puedan tener una oportunidad. Joab nos da la señal. Es la hora. El equipo de asalto comienza a moverse, sombras que se deslizan entre otras sombras. A través de la mira los veo avanzar, pequeños y vulnerables contra la inmensidad de la noche industrial. Contengo la respiración. Mi corazón late al ritmo lento y pesado de un tambor funerario. Ya no hay vuelta atrás. Las piezas están en movimiento. Y nosotros somos los peones que se lanzan contra la reina. Este es el nuevo mundo. No se trata de reconstruir el antiguo. Se trata de sobrevivir al nuevo. Y la supervivencia tiene un precio. Esta noche vamos a pagar ese precio. Con sangre, con miedo y con la pequeña parte de nuestra alma que aún no nos habían arrebatado. Estamos descendiendo a un infierno del que quizás no haya regreso. No solo de la torre, sino de lo que tendremos que hacer, de en quién nos tendremos que convertir para sobrevivir a esta noche.